Hace 9 años, Evelyn Cross desapareció en una sola noche, sin despedidas, sin explicaciones, solo una fotografía falsificada en una carta. Una carta que amenazaba la vida de su hijo no nacido. 9 años después, el hombre que una vez amó, ahora un magnate intocable, entra en su pequeña librería. Y ve a un niño de 9 años con ojos grises, iguales a los suyos. Dale a me gusta y comenta desde qué ciudad nos estás viendo, para saber hasta dónde ha llegado esta historia. Y no te vayas a ningún lado, porque lo que sucede a continuación te mantendrá en vilo, pegado a la pantalla. La llamada llegó a las 11:47 de un martes por la noche, y Nora Bennett casi no la contestó. Estaba en la trastienda de la librería, agachada detrás del mostrador. Tenía una caja de libros de bolsillo dañados por el agua. Llevaba 3 semanas queriendo ordenarlos. Le dolían las rodillas y el pelo se le soltaba de la trenza que se había hecho esa mañana. El teléfono vibró contra el suelo de madera 2 veces antes de que lo mirara. Número desconocido, código de área de Manhattan. Dejó que sonara. No era paranoia, se dijo a sí misma. Era costumbre. 9 años de costumbre cuidadosa y deliberada. El tipo de costumbre que te mantenía respirando cuando se suponía que respirar ya no era una opción. El teléfono dejó de sonar. Volvió a los libros de bolsillo. Entonces sonó de nuevo. El mismo número. Presionó el pulgar contra la pantalla y se lo llevó a la oreja sin decir nada. Esperó como había aprendido a esperar. A escuchar primero el sonido de la respiración al otro lado. El pequeño indicio que separaba un número equivocado de algo peor. Señorita Bennett, dijo una voz de hombre, cortante, profesional. El tipo de voz que pertenecía a alguien que leía un guión. Esta es una llamada de cortesía de Adquisiciones Vail. Hemos completado nuestra revisión de la propiedad Harwick. Eso incluye las unidades comerciales en la planta baja y las residenciales arriba. La oferta formal llegará por correo certificado el jueves por la mañana. Los términos no son negociables. Nora no se movió. Agradecemos su cooperación, continuó la voz. El señor Vale pide que cualquier pregunta se dirija a nuestro equipo legal. La línea se cortó. Se quedó sentada en el suelo de la librería durante mucho tiempo después de eso. El teléfono boca abajo en su regazo. La luz fluorescente sobre ella zumbaba con su nota sorda y constante. Afuera, el océano hacía lo que siempre hacía, tirando y empujando contra la orilla, como si tuviera un lugar mejor a donde ir y siguiera cambiando de opinión. Podía oírlo a través de las paredes. Siempre había podido oírlo. Era parte de por qué había elegido este lugar. Eso y el hecho de que nadie que importara pensaría en buscarla aquí. Se levantó usando el borde del mostrador, agarrando la madera con ambas manos. Se quedó de pie en el estrecho espacio entre las estanterías. La tienda estaba a oscuras, excepto por la luz trasera, y el tenue resplandor ámbar que se filtraba por las ventanas delanteras desde las farolas de la calle. Desde donde estaba, podía ver la sección infantil en la esquina más alejada. Las estanterías bajas, el puff que Owen había elegido él mismo cuando tenía 5 años. El cartel hecho a mano que había pintado el invierno pasado que decía: «Los libros son portales», en letras rojas y torcidas, porque se había quedado sin espacio y tuvo que apretar la S al final. Adquisiciones Vail. Dijo el nombre en voz alta y en voz baja a la tienda vacía, como se diría el nombre de algo que necesitas confirmar que es real. Luego apagó la luz trasera y subió las estrechas escaleras hasta el apartamento de arriba. Y no durmió. Owen tenía 9 años y 4 meses y tenía los ojos de su padre. Nora lo había sabido desde el momento en que nació. Había mirado a la persona pequeña, furiosa y de cara roja que gritaba en sus brazos. En un hospital de Portland, bajo un nombre que solo había tenido durante 3 semanas. Y había visto a Roman Vail devolviéndole la mirada desde una cara del tamaño de sus 2 puños. Le había roto algo en el pecho. Algo que había pasado la mayor parte de una década reconstruyendo cuidadosamente alrededor de la fractura. Como construir un muro alrededor de una grieta en los cimientos y fingir que la estructura era sólida. Owen no sabía nada de eso. Owen sabía que su padre había sido alguien a quien su madre había amado, y que las cosas no habían funcionado, y que algunas situaciones eran complicadas. Lo había aceptado con la ecuanimidad pragmática de un niño que había crecido rodeado de libros sobre huérfanos y niños perdidos, y héroes que resolvían las cosas por su cuenta, y lo había incorporado a su comprensión del mundo de la misma manera que incorporaba todo, en silencio, a fondo, sin drama. También estaba, en este preciso momento, arrastrando un taburete por la sección de ficción, para poder alcanzar el estante superior, donde estaba convencido de que alguien había colocado mal una copia de una novela que llevaba buscando desde septiembre. «No está ahí arriba», dijo Nora desde detrás de la caja registradora. «No lo sabes. Lo comprobé ayer». «Dices eso, pero también dijiste que la biografía del concejal estaba en Historia Local y estaba en Viajes». «Eso fue una vez. Fueron 3 veces. Mamá, hice una lista». Ella levantó la vista de la hoja de cálculo del inventario en la que fingía trabajar. Él había alcanzado el estante superior y pasaba el dedo por los lomos, con la intensidad concentrada de alguien que desactiva algo. La cabeza inclinada, el labio inferior atrapado entre los dientes. Tenía la mandíbula de Roman,
las manos de Roman, de dedos largos y cuidadosos. La costumbre de Roman de quedarse completamente quieto cuando se concentraba en algo. Como si el resto del mundo simplemente dejara de existir. Había aprendido durante 9 años a no mirarlo demasiado tiempo cuando hacía eso. Baja, dijo ella. Abrimos en 10 minutos. Un segundo más, Owen. Un segundo más. Se lo permitió porque siempre lo hacía. Porque nunca en su vida había podido ser firme con él cuando estaba así. Concentrado y seguro y completamente a gusto en este lugar que ella había construido para ellos, a base de terquedad y estanterías de segunda mano, y un pago inicial prestado de una mujer llamada Clara, que regentaba el restaurante a 2 manzanas, y que nunca había pedido una razón. La campana sobre la puerta sonó a las 9:02, y entraron los primeros clientes del día. Margaret Fell, de 73 años, que venía todos los miércoles a por los misterios en letra grande, y a discutir amablemente sobre si Nora tenía suficientes novelas negras escandinavas. Y su nieta, Bex, que tenía 7 años y estaba leyendo todos los libros con un animal en la portada, en estricto orden alfabético por autor. La mañana transcurrió como siempre transcurrían las mañanas, lenta y familiar. El ritmo particular de una pequeña tienda en un pueblo pequeño, donde la mayoría de los clientes conocían a la dueña por su nombre. Y la mitad de ellos conocían a Owen desde que era lo suficientemente pequeño como para dormir en la oficina trasera en una cuna portátil, mientras ella atendía la caja registradora. Era ordinario, deliberada y cuidadosamente ordinario. Ella había pasado 9 años haciéndolo ordinario. La carta llegó el jueves, como se había prometido. La leyó en la mesa de la cocina mientras Owen estaba en la escuela, con una taza de café enfriándose a su lado, y el sonido del océano entrando por la ventana que siempre dejaba entreabierta por las mañanas. La carta tenía 4 páginas, densas de lenguaje legal que tuvo que leer 2 veces. Pero su esencia era bastante simple. Adquisiciones Bale había comprado la propiedad Harwick. La manzana entera resultó ser no solo el edificio que ella ocupaba. La adquisición se había finalizado hacía 6 semanas a través de una serie de sociedades holding. El contrato de arrendamiento actual de la librería Páginas Costeras se respetaría hasta el final de su plazo, a 14 meses de distancia. Después de eso, la propiedad sería remodelada. Había un número al final para el equipo legal. También había, en la parte superior del membrete, un pequeño logotipo. Una V estilizada dentro de un círculo. Limpio, minimalista, de aspecto caro. Conocía ese logotipo. Lo había visto años atrás, en otra vida, en una ciudad diferente. En el costado de un edificio por el que había pasado todos los días durante 2 años, pensando que era solo otra pieza del horizonte. No sabía entonces lo que significaba, lo que representaba. Las capas de estructura debajo de él, como un iceberg. Los negocios legítimos en la superficie y el resto debajo, viejo, frío y vasto. Dejó la carta sobre la mesa con mucho cuidado. Luego cogió su teléfono y llamó a Clara. «Necesito un favor», dijo cuando Clara contestó. «Necesito que busques algo por mí». «¿Qué tipo de algo?» Adquisiciones Bale, Nueva York. Una pausa. Podía oír el restaurante de fondo, el traqueteo del servicio matutino. «Nora», dijo Clara lentamente. «Ese nombre me suena familiar». «Lo sé. Roman Bale. Lo he visto en las noticias. En la sección de negocios, sobre todo. A veces en las otras secciones». Otra pausa. «Nora, es eso, ¿no?», dijo Nora. «Solo búscalo. Dime lo que encuentres». Lo que Clara encontró era de dominio público, y todo confirmaba lo que Nora ya sabía en el lugar más allá del saber. El lugar que se había vuelto frío y silencioso en el momento en que escuchó el nombre por teléfono hacía 3 noches. Roman Bale, 41 años, director ejecutivo del Grupo Bale, una sociedad holding con sede en Manhattan con intereses en bienes raíces, logística, seguridad privada y finanzas, nombrado en múltiples listas de negocios, fotografiado en eventos de caridad, en salas de juntas, ocasionalmente en documentos judiciales federales como persona de interés en investigaciones que nunca parecían resultar en cargos. Los artículos usaban palabras como formidable y controvertido. Un perfil de una revista que se especializaba en esa particular marca de amenaza reverente lo llamó el último de una especie en extinción. Había fotografías. No las miró por mucho tiempo. Ninguno de los artículos mencionaba lo que había sido a los 32 años, cuando ella lo conoció. Ninguno de ellos mencionaba el apartamento en el lado oeste, donde guardaba un tocadiscos y una estantería de libros que había leído tantas veces que los lomos se habían vuelto blancos. Ninguno de ellos mencionaba la forma en que había dicho su nombre, su verdadero nombre, Evelyn. Con el peso particular de alguien que entendía que un nombre podía ser una declaración. Cerró su portátil. Bajó a la tienda, abrió la puerta principal y giró el letrero de cerrado a abierto. Y se dijo a sí misma lo que siempre se decía cuando el pasado se acercaba lo suficiente como para tocarlo. Hoy no. Puedes derrumbarte mañana. Hoy tienes una tienda que atender y un niño que recoger de la escuela a las 3. Y una vida que construiste con tus propias manos que nadie te va a quitar. Lo creía, en su mayor parte. Casi lo creía.
Él llegó un viernes. Supo que era él antes de verlo claramente, lo cual era su propio tipo específico de crueldad. La forma en que el cuerpo recuerda cosas que la mente ha trabajado tan duro para enterrar. Estaba en la trastienda abriendo una caja de inventario nuevo, y escuchó la campana sobre la puerta. Escuchó pasos que eran más pesados que el tráfico habitual de la mañana. Escuchó la calidad del silencio que se asentaba de manera diferente cuando alguien entraba en una habitación. Alguien acostumbrado a que la habitación se reorganizara a su alrededor. Se enderezó, se dio la vuelta. Estaba de pie al final del pasillo central. Y se veía exactamente como en las fotografías y nada como ellas. Como siempre sucede con la gente cuando solo la has visto en 2 dimensiones, y de repente están de pie frente a ti, ocupando un espacio real. Más alto de lo que recordaba, aunque sabía que no era posible. Tenía la misma altura de siempre, 1,88 m, y las canas en sus sienes eran nuevas, y la línea de su mandíbula era más dura, y el traje que llevaba costaba más que su alquiler mensual. Pero debajo de todo eso, debajo de los 9 años y todo lo que les habían hecho a ambos, era el mismo. Estaba mirando las estanterías. Aún no la había visto. Tenía aproximadamente 4 segundos para tomar una decisión. Y usó 2 de ellos, de pie, completamente quieta con un cúter en la mano. Y su corazón haciendo algo violento contra sus costillas, antes de dejar el cúter en el mostrador muy silenciosamente y caminar hacia él. Porque correr no era una opción. No aquí, no en su tienda, no en la vida que había elegido a propósito. ¿Puedo ayudarle a encontrar algo? Su voz salió firme. Estaba orgullosa de eso. Él se giró. En el momento en que sus ojos encontraron su rostro, todo en él se quedó absolutamente quieto. Esa misma quietud que recordaba, la que significaba que estaba recalibrando, procesando, la que en 9 años de intentar olvidarlo, nunca había podido describirse a sí misma con precisión, excepto como la sensación de contener la respiración. Evelyn, dijo él. No era una pregunta, no era un saludo. Solo su nombre en su voz, de la manera particular en que siempre lo había dicho. Y el sonido de ello, después de 9 años de ser otra persona, fue como presionar un moretón que había olvidado que tenía. Mi nombre es Nora, dijo ella. Bennett, si está aquí por el contrato de arrendamiento. No estoy aquí por el contrato de arrendamiento. Entonces necesito que te vayas. Él no se movió. Por supuesto que no. Roman Vale nunca en su vida se había movido porque alguien se lo dijera. Una vez había encontrado esa cualidad electrizante. De pie aquí ahora, la encontraba agotadora de una manera que le llegaba hasta los huesos. ¿Te ves?, comenzó él. 9 años. Evelyn, no me llames así. La miró durante un largo momento, y ella se obligó a mantener el contacto visual. Porque apartar la mirada primero era algo que había decidido que no haría. Incluso sin mantenerla se sentía como estar demasiado cerca de algo que todavía ardía. ¿Por qué?, dijo la palabra muy bajo. Cuanto más bajo hablaba, recordaba ella, más peligroso era. No peligroso para ella. Él nunca había sido peligroso para ella. No de esa manera, sino peligroso en el sentido de algo estructural que cede. ¿Por qué huiste? Te busqué. Durante 2 años tuve gente buscando. Cada pista se desvaneció. Pensé, se detuvo. Algo cruzó su rostro que ella no quiso nombrar. Pensé que estabas muerta. Necesitaba que pensaras eso. ¿Por qué? La campana sobre la puerta sonó. Ambos se giraron. Owen entró de lado como siempre lo hacía. La mochila colgando de un hombro, un libro ya abierto en la otra mano. Hablando antes de haber cruzado completamente el umbral, porque eso también era algo que siempre hacía. Mamá, la señora Pelham dijo que también podría tomar prestado el segundo, si termino para el viernes. Y le dije que definitivamente lo terminaría para el viernes. Pero necesito que no me hagas ir a la cama antes de las 10. Al menos Se detuvo. Levantó la vista del libro. Sus ojos, los ojos de Roman, grises, claros y directos, se movieron de su madre al extraño que estaba en medio de la tienda. El silencio duró quizás 3 segundos. Para Nora, duró el resto de su vida. Vio a Roman Vale mirar a su hijo. Vio cómo asimilaba la mandíbula, los ojos, la mano de dedos largos que aún sostenía el libro abierto. La particular cualidad de quietud que había descendido sobre Owen. Como siempre lo hacía cuando intentaba leer una situación para la que no tenía suficiente información. Vio el rostro de Roman hacer los cálculos. Owen, dijo ella, manteniendo la voz firme por una fuerza de voluntad que no sabía que aún poseía. Sube. Owen no se movió de inmediato. Estaba mirando a Roman con la evaluación franca y sin complejos de un niño. Un niño que aún no había aprendido a disfrazar sus observaciones. ¿Quién es? Un socio de negocios. Sube, por favor. Un instante. Owen cerró su libro. Miró a Roman una vez más. Esa larga mirada gris. Y luego desapareció por la puerta del fondo de la tienda que llevaba a la escalera. El sonido de sus pasos en las escaleras fue muy fuerte en el silencio. Roman se volvió hacia ella. Su rostro había cambiado. Algo se había asentado en él que reconoció de hace mucho tiempo. La mirada que tenía cuando se había tomado una decisión, y la única pregunta que quedaba era la ejecución. ¿Qué edad tiene?, dijo Roman. No era una pregunta. Ella sostuvo su mirada y no dijo nada, porque no quedaba nada que decir.
porque los cálculos ya se habían completado. Y la respuesta estaba en los rostros de ambos. Y había estado allí, ahora lo entendía, desde el momento en que Owen había entrado por la puerta. Evelyn. Su voz había bajado a algo que nunca antes le había oído. Algo que no era ira, no era frialdad, no era nada en su considerable repertorio de fuerza controlada. Algo más crudo que todo eso. ¿Qué edad tiene? El océano se movía fuera de las paredes de la tienda. Ella dijo, 9. Y el último muro se derrumbó. La palabra aterrizó en la tienda como una piedra en agua quieta. Y luego comenzó la onda expansiva y no había vuelta atrás. 9. Roman no se movió. Eso era lo que había olvidado y recordado simultáneamente de él. La forma en que procesaba información catastrófica sin colapsar externamente. La forma en que la quietud se profundizaba en lugar de romperse. Como una estructura que ha sido golpeada y está decidiendo si mantenerse en pie o caer. Su mandíbula se tensó. Los músculos a lo largo de su cuello se movieron. Respiró una vez, audiblemente, por la nariz. Eso fue todo. Luego dijo, necesita cerrar la tienda. ¿Perdón? Ahora mismo. Ciérrala. Se movió hacia la puerta principal. No rápido, no agresivo, sino con esa particular economía de movimiento que ella recordaba. Nada desperdiciado, todo deliberado. Y él mismo giró el letrero, de abierto a cerrado. Echó el cerrojo. La mano de Nora se apoyó plana sobre el mostrador. No puedes venir aquí, y... Hay 2 hombres sentados en una camioneta negra al otro lado de la calle. Han estado allí desde que entré. Su voz era tranquila y completamente sin inflexión. Ese es mi estándar de seguridad. Pero si alguien ha estado rastreando mis movimientos, y alguien lo ha hecho durante las últimas 6 semanas, que es por lo que estoy aquí personalmente en lugar de enviar a un abogado, entonces saben dónde estoy ahora mismo. Lo que significa que saben dónde está esta tienda. Lo que significa... Se detuvo, miró la puerta de la escalera. Lo que significa que no tenemos mucho tiempo para quedarnos aquí haciendo esto. Ella lo miró fijamente. Cierra la tienda, Evelyn. Deja de llamarme así. Es tu nombre. Ya no. Ella rodeó el mostrador, manteniendo espacio entre ellos. Se movió hacia la ventana para mirar por sí misma. La camioneta negra estaba allí, exactamente donde él había dicho. Ventanas tintadas, motor al ralentí. ¿Quién te está rastreando? Esa es una conversación más larga. Entonces empiézala. Él la miró con algo que podría haber sido respeto y podría haber sido frustración. Y probablemente era ambas cosas. Luego sacó su teléfono y escribió algo breve. Y el motor de la camioneta se apagó. Mis hombres asegurarán el perímetro. Tenemos quizás 20 minutos antes de que alguien note esta ubicación. Y necesito que me escuches sin... ¿Sin qué? Sin hacer lo que ya estás haciendo. ¿Qué estoy haciendo? Planear cómo huir. Las palabras la golpearon en algún lugar desprotegido. Y odió que lo hicieran. Odió que todavía pudiera leerla con tanta precisión. Odió que 9 años y una reconstrucción completa de sí misma no hubieran cambiado el hecho de que él conocía la particular cualidad de su quietud que precedía a la huida. «Habla», dijo ella. Él habló. Ella se quedó detrás del mostrador porque necesitaba algo sólido entre ellos. No porque le tuviera miedo, se dijo a sí misma, sino porque la geografía del asunto importaba. Los casi 2 metros de mostrador de madera que significaban que ella estaba en su lado y él en el suyo. Y escuchó sin interrumpir, lo que le costó más de lo que dejó ver. Hace 6 semanas, una serie de irregularidades financieras habían surgido en el proceso de adquisición del grupo Vail. Transacciones que habían sido canalizadas a través de sociedades holding que él no reconocía, aprobadas por una autorización secundaria que él no había emitido. Alguien dentro de su organización había estado llevando a cabo una operación paralela, desviando activos, falsificando registros, construyendo una estructura en la sombra dentro del negocio legítimo. Un negocio que él había pasado años construyendo sobre lo que su padre le había dejado. Empezó a tirar del hilo. El hilo condujo a la propiedad Harwick, no por los bienes raíces. La adquisición en sí era limpia, legítima, una de las 40 de ese año, sino porque, enterrada en la búsqueda de títulos, adjunta a los registros de la propiedad, había una anotación. Una que había sido añadida y eliminada y añadida de nuevo en el lapso de 3 años. Una alerta en la unidad residencial sobre el espacio comercial. Una alerta adjunta a un registro de vigilancia. Alguien había estado vigilando esta dirección. Alguien la había estado vigilando a ella. Las manos de Nora estaban planas sobre el mostrador, y ella estaba, con mucho cuidado, no reaccionando visiblemente a nada de esto. ¿Durante cuánto tiempo? 3 años como mínimo, posiblemente más. Lo dijo sin inflexión, pero algo debajo de ello estaba tenso como un alambre. Fotografías, registros de la actividad comercial de la tienda, compras de inventario. La escuela a la que asiste Owen, su horario. Sintió que el frío comenzaba en la nuca y bajaba por su columna, una vértebra a la vez. La persona que hace esto es alguien llamado Silas Mercer, continuó Roman. Fue mi estratega jefe durante 7 años. Dejó la organización hace 14 meses, ostensiblemente para dedicarse a la consultoría privada. Le creí. Y ahora creo que pasó esos 14 meses construyendo un caso.
Un caso para demostrar por qué ya no debería estar en posición de tomar decisiones para la organización. Y creo que parte de ese caso se detuvo. La mandíbula trabajó. Parte de ese caso se involucra a ti y a Owen, el nombre en su boca. Nunca lo había oído decirlo antes. Lo dijo como si estuviera probando el peso de algo nuevo, algo para lo que aún no tenía calibración. ¿Por qué?, dijo ella. ¿Por qué? ¿Por qué Owen le importaría a él? Roman la miró fijamente. Porque si Owen es mi hijo, que lo es, entonces es un heredero. La palabra quedó entre ellos. Nora la entendió de la manera en que se entienden las cosas que siempre son verdad, incluso cuando te has negado a mirarlas. Inmediatamente, completamente, con una especie de claridad fría que eludía el procesamiento emocional. Y fue directamente a la consecuencia. Un heredero. En el mundo que Roman ocupaba, el mundo del que ella había huido hace 9 años, un heredero no era un niño. Un heredero era una responsabilidad. Un heredero era una palanca. Un heredero era una razón. Necesito que me digas, dijo Roman, sobre la fotografía. Ella parpadeó. ¿Qué fotografía? La que te hizo huir. El silencio se prolongó durante varios segundos. Oyó el océano afuera. Oyó el refrigerador en la oficina trasera encenderse. Oyó su propia respiración, que era más controlada de lo que tenía derecho a hacer. ¿Cómo sabes de eso? Porque he estado tratando de encontrarte durante 9 años. Y hace 6 semanas encontré un archivo en su lugar. Su voz no había cambiado de volumen ni de tono, pero algo dentro de ella se había desplazado, como se desplaza una falla geológica, invisible y luego catastrófica. Un archivo que contenía una copia de una fotografía mía en un evento al que no recuerdo haber asistido, con una mujer que nunca he conocido, firmada por un notario que no puedo localizar. Y una carta. Hizo una pausa. ¿Qué decía la carta, Evelyn? ¿Qué decía exactamente? Ella lo miró durante mucho tiempo. Luego dijo que si me quedaba, ambos moriríamos, tú y el bebé. Mantuvo su voz plana. Que ya habías tomado tu decisión. Que habías tomado el trono y la mujer de la fotografía era parte del acuerdo. Y que yo era una responsabilidad que habías elegido ignorar. Lo que significaba que alguien más se iba a encargar de ello por ti. Algo en el rostro de Roman hizo algo para lo que ella no tenía palabra. Decía, continuó, porque había empezado y parar se sentía peor que terminar. Que la única manera de mantener al niño a salvo era desaparecer. Que si alguna vez te enterabas del embarazo, de cualquier cosa, el niño sería usado en tu contra. Y luego desechado. Esas fueron las palabras exactas. Desechado. Escuchó la frase en su propia voz y sintió el viejo miedo frío moverse a través de ella como una corriente. Lo creí. Lo creí porque la fotografía parecía real y el membrete era real. Y yo tenía 26 años y estaba sola. Y estaba embarazada de 3 meses. Y se detuvo. Y lo creí. Roman Vale, que comandaba un imperio multimillonario, y se había sentado en mesas de negociación frente a hombres que con gusto lo habrían eliminado de la tierra, parecía como si hubiera sido golpeado por algo que se movía a gran velocidad. Esa fotografía, dijo, fue fabricada. Nunca he asistido a un evento en ese lugar. La mujer en ella, la identificamos el mes pasado. Es una modelo contratada. Le pagaron en efectivo a través de una cuenta rastreada hasta una empresa fantasma, registrada a nombre de un asociado de Silas Mercer. El refrigerador se apagó. En el silencio que siguió, Nora escuchó crujir la escalera. Ambos miraron hacia la puerta. Owen apareció en el umbral con la particular falta de sutileza de un niño de 9 años. Un niño que había estado escuchando desde las escaleras y había decidido que la parte de escuchar había terminado, y que la parte de estar presente debía comenzar ahora. Todavía sostenía su libro. Se había puesto calcetines diferentes en algún momento. Los que tenían pequeños dinosaurios, que le había comprado para su cumpleaños. Y que usaba exclusivamente cuando se sentía de alguna manera que aún no había categorizado. Miró a Roman. Miró a Nora. ¿Estás en problemas?, le dijo a ella, con la franqueza que ella había intentado suavizar y finalmente había abandonado. Porque era tan fundamental para él como sus ojos grises y sus manos cuidadosas. Porque tienes tu cara de problemas. No tengo cara de problemas. Sí la tienes. Es esa en la que tus cejas no se mueven. Volvió a mirar a Roman. ¿Quién eres? Roman no dijo nada por un momento. Luego, en voz baja, me llamo Roman. ¿Eres un socio de negocios? Tu madre dijo eso. Sí. Owen absorbió esto con visible escepticismo. Ella dice eso de la gente que no quiere explicar. Miró entre ellos de nuevo con esa inquietante evaluación gris. ¿Te pareces a alguien?, le dijo a Roman. Owen, comenzó Nora. No puedo averiguar a quién todavía. Pero te pareces a alguien que conozco. Frunció el ceño, no angustiado, solo genuinamente tratando de resolverlo. ¿Sabes a qué me refiero? Cuando alguien te resulta familiar, pero no tienes un nombre para explicar por qué. La garganta de Roman se movió. Sí, dijo muy bajo. Sé a qué te refieres. Owen vuelve a subir. La voz de Nora salió firme porque se había vuelto, en 9 años de maternidad solitaria, muy experta en la firmeza exterior, sin importar lo que estuviera sucediendo en el interior. Subiré en unos minutos. Hay comida en el refrigerador. Owen miró a Roman por un largo momento más. Luego dijo,
Está bien. Y desapareció de nuevo por la puerta. Y sus pasos subieron las escaleras sin prisa, lo que significaba que probablemente se detendría en el rellano y seguiría escuchando. Ella y Roman sabían esto, y no dijeron nada al respecto. Es mío, dijo Roman. No era una acusación, no era una pregunta, era algo más. Un reconocimiento que llegaba por etapas, cada etapa requiriendo su propio ajuste. Sí, lo criaste sola. Sí, durante 9 años. Soy consciente de cuánto tiempo ha pasado. Nora, su nombre elegido. Lo usó deliberadamente, y ella entendió la deliberación. Se estaba encontrando con ella donde ella estaba, en lugar de donde él quería que estuviera. Y ese pequeño gesto agrietó algo que ella había mantenido sellado. No estoy aquí para quitarte nada. Quiero que entiendas eso. Pienses lo que pienses. Eres el dueño de mi edificio, dijo ella. Apareciste en mi tienda. Hay hombres afuera que trabajan para ti. Entiende por qué decirme que no estás aquí para quitarme nada. No suena como pretendías. Él recibió el golpe sin desviarlo. Justo. Y necesito saber qué quiere Silas Mercer específicamente. No en general, no eventualmente. Ahora mismo, necesito saber qué quiere realmente de esto. Roman guardó silencio por un momento. El control de la organización. Ha estado construyendo hacia una toma de control durante años. El negocio legítimo que he construido lo hace más difícil de lo que habría sido hace 5 años. Demasiados componentes de cara al público. Demasiado escrutinio. Necesita una palanca. Algo que haga que el costo de la resistencia sea mayor que el costo del cumplimiento. Owen. Sí. Ella dejó que eso se asentara. Se permitió sentir la forma completa de ello. No el miedo, todavía no, sino la estructura de la amenaza, su lógica. El cálculo frío que había mirado a un niño que no conoció su propio nombre durante los primeros 9 años de su vida. Y había visto un activo. ¿Qué necesitas de mí?, dijo ella. Roman parpadeó. Lo había sorprendido. Podía verlo. El pequeño cambio en su postura, la recalibración. Esperaba más resistencia, dijo él. No he terminado de resistir. Te pregunto qué necesitas, porque si Silas ha sabido dónde estoy durante 3 años, entonces la resistencia a ti es secundaria al problema de él. Lo miró a los ojos. ¿Qué necesitas? Tiempo y cooperación. Y que no desaparezcas de nuevo. No huiré. Lo dijo y lo decía en serio. Y odió decirlo en serio porque huir los había mantenido a ella y a Owen vivos y a salvo durante 9 años. Y la parte de ella que había construido esta vida en torno al principio de la huida controlada estaba gritando. Pero necesito algo de ti. Pídelo. La verdad. Toda. No la versión que protege tu operación. No la versión que me hace obediente. La verdad en orden, sin omitir nada. Sostuvo su mirada. Empezando por qué Silas te quería vulnerable. Empezando por lo que sabía hace 9 años que le hizo elegir ese momento particular para separarnos. La expresión de Roman cambió a algo que ella leyó como reacio y honesto simultáneamente. El rostro de un hombre que iba a decirle algo que habría preferido no decir. Silas lo sabía, dijo Roman, porque yo se lo dije. El silencio que siguió fue muy fuerte. Le hablaste de mí. Le dije que me iba. Le dije que había encontrado a alguien y que había terminado con esa vida. Y que tenía la intención de alejarme de todo lo que mi padre construyó. Lo dijo sin suavizarlo, dándoselo directamente como ella había pedido. Era la única persona en la que confiaba con eso. Era la única persona en ese momento a la que consideraba. Hizo una pausa. Se lo dije y en 2 semanas te habías ido. Ella lo miró fijamente. Usó lo que le di, dijo Roman. Mi confianza, mi debilidad. La usó de la misma manera que usa todo, con precisión y sin dudarlo. Un músculo en su mandíbula se movió. Pasé 3 años después de que te fuiste tratando de entender qué había hecho mal. Tratando de entender cómo me había perdido la señal. Asumí el imperio porque no quedaba nada más. Porque pensé que habías elegido irte y el imperio era todo lo que quedaba. Se detuvo. Construí lo que estaba tratando de escapar porque él me quitó la razón para irme. Ella necesitaba un momento. Se lo tomó, apartándose ligeramente de él. Mirando las estanterías, los lomos de los libros que había arreglado y vuelto a arreglar durante 9 años. La sección infantil con el cartel torcido de Owen. La evidencia acumulada y ordinaria de la vida que había construido a partir de los restos de una mentira. Dijiste que hace 6 semanas empezaste a encontrar irregularidades, dijo cuando se recuperó. ¿Qué cambió hace 6 semanas? ¿Por qué se movió ahora? ¿Por qué? Roman se detuvo. Algo cambió en su expresión que ella no había visto antes. Algo cuidadoso y deliberado que se dejaba de lado en favor de algo más expuesto. Porque empecé a mover activos discretamente, liquidando ciertas participaciones, reestructurando otras. El tipo de reestructuración que parece una preparación, como alguien que se prepara para dar un paso atrás. La miró a los ojos. Encontré un informe de un investigador privado en el archivo, fechado hace 3 meses. Una fotografía. Su respiración se detuvo. No una fabricada, dijo él. Una real, tomada desde el otro lado de la calle. Ella lo supo antes de que él lo dijera. De la tienda. De Owen fuera de la tienda un martes por la tarde, apilando libros en el carrito de la acera. Su voz era firme, pero algo debajo de ella no lo era.
Te he estado observando durante 3 años. Y hace 3 meses, cuando empecé a hacer movimientos que parecían que me estaba preparando para dejar el imperio de nuevo, él se detuvo. Empezó a hacer sus propios movimientos. La campana sobre la puerta no sonó. La puerta no se abrió. Pero desde la calle, a través del hueco en la cortina de la ventana delantera, Nora vio un segundo vehículo negro detenerse lentamente en la acera, detrás de la camioneta de Roman. No era del mismo color, y no eran los hombres de Roman los que salieron. Había estado huyendo de algo durante 9 años, y se había dicho a sí misma hace 10 minutos que no volvería a huir. Y ahora estaba de pie en su tienda viendo a 2 hombres con abrigos oscuros moverse desde un vehículo que no pertenecía a Roman, hacia la puerta principal del edificio. Y su cuerpo estaba haciendo lo que había sido entrenado por 9 años de vigilancia para hacer: inventariar, evaluar, calcular, sobrevivir. Roman, dijo ella muy bajo. Él ya los había visto. Ya se estaba moviendo hacia ella. Una mano buscando algo en su cadera, la otra extendida hacia ella en la señal de palma plana que reconoció de un lenguaje que había aprendido en otra vida. Quédate. Y arriba, sobre ambos, una puerta crujió. Los pasos de Owen cruzaron el suelo. Los pasos se detuvieron directamente sobre la ventana delantera, y uno de los hombres en la acera miró hacia arriba. Roman se movió primero. Cruzó la distancia entre ellos en 4 pasos. Se interpuso entre ella y la ventana delantera con la precisión automática de alguien que había pasado años haciendo ese cálculo particular. ¿Quién va adelante? ¿Quién es protegido? ¿Cuánto tiempo compra el cristal antes de que deje de comprar nada? Y su mano encontró la muñeca de ella. No agarrando, solo contacto, un punto de navegación. Puerta trasera, dijo él. No hay. Tiene que haberla. Es una librería. Hay una entrada de suministros por el callejón, pero está cerrada con candado desde fuera. ¿Y la llave dónde está? En el tablero de la oficina. Llavero naranja. Él ya se estaba moviendo, sacando su teléfono con la mano libre, escribiendo algo sin mirar la pantalla, como lo hace la gente cuando la memoria muscular es lo suficientemente profunda como para funcionar sin supervisión. Ella fue con él porque la alternativa era quedarse en la ventana delantera, mientras 2 hombres cuyo vehículo no reconocía terminaban de cruzar la acera hacia su puerta. La oficina era un armario con pretensiones, un escritorio, un archivador, el tablero con sus ganchos, la pequeña ventana que daba al callejón, y mostraba la pared de ladrillo del edificio de enfrente. Y en el borde izquierdo del marco, un trozo de la boca del callejón donde se abría a la calle lateral. El llavero naranja estaba donde ella dijo que estaba. Lo agarró y se giró, y Roman ya estaba en la puerta de suministros al fondo de la oficina, la que usaba para las entregas. Y podía oír, débil, pero cada vez menos débil, el sonido de alguien intentando abrir la puerta principal de la tienda. El candado se abrió al segundo intento. Entró aire frío del callejón, sal y gases de escape. Y algo orgánico y desagradable del restaurante a 2 edificios de distancia. Roman salió primero, miró a izquierda y derecha de la manera que reconoció de hace mucho tiempo, cuando entendió por primera vez lo que significaba estar cerca de alguien que trataba cada umbral como un posible último. Luego la hizo pasar. «Llama a tus hombres», dijo ella. «Ya lo hice. Se están moviendo. Y Owen, necesito que lo bajes aquí». Ella lo miró. «¿Quieres que traiga a mi hijo de 9 años a un callejón? Quiero que no esté en un apartamento sobre una puerta que 2 hombres están intentando abrir». «Sí», sostuvo su mirada. «Tú decides». Ella ya estaba volviendo por la puerta de suministros, subiendo las escaleras de 2 en 2. Y Owen estaba en el rellano, exactamente donde esperaba que estuviera. El rellano entre el primer y el segundo piso, con el libro todavía en la mano, llevando los calcetines de dinosaurio, observándola subir las escaleras con una expresión que intentaba ser tranquila y no lo lograba del todo. «Vamos a salir», dijo ella. «¿Ahora?» «Ahora mismo. Deja el libro». Lo dejó en el escalón del rellano con una precisión cuidadosa particular que significaba que estaba asustado y lo estaba manejando, y ella tomó su mano y bajaron juntos, y el sonido desde el frente de la tienda era más fuerte ahora. Ya no era la puerta, sino algo más bajo. El sonido del propio edificio siendo forzado en un punto que no podía identificar. Roman estaba en el callejón. Se había movido 3 metros hacia la boca del callejón, y observaba la calle lateral con la espalda contra la pared de ladrillo, su teléfono en la oreja, hablando en voz baja y rápida de la que captó fragmentos. Comprometido, número desconocido, 2 a pie, posiblemente más, barran el lado este. Se giró cuando los oyó salir, y sus ojos se posaron en Owen con una expresión que categóricamente no iba a procesar en este momento. «Mis hombres tienen el frente. Hay otros 2 sin localizar», miró a Nora. Esto no fue una visita de vigilancia. Entraron demasiado rápido. Conocían el edificio, conocían la distribución. «¿Cómo?» «Eso es lo que estoy tratando de». Se detuvo, miró su teléfono. Algo en la pantalla hizo que su mandíbula se tensara de una manera que reconoció como la supresión de una reacción significativa. «Poneos contra la pared». Movió a Owen hacia la pared y se puso delante de él automáticamente. La memoria muscular de 9 años de maternidad anulando todo lo demás.
Y Roman se acercó a ella, no apretujándola, solo cerrando la distancia, para que lo que estuviera en su teléfono pudiera ser visto por ambos. Era una fotografía reciente. La marca de tiempo en la esquina decía hace 47 minutos. Un estacionamiento, iluminado con fluorescentes. La forma familiar de las dos camionetas negras que constituían el equipo de seguridad de Roman en esta ciudad. Y de pie junto a uno de los vehículos, en conversación con un hombre que no reconoció, había una figura que sí reconoció. Marcus Webb, el jefe de seguridad de Roman durante 11 años. El hombre que había organizado la visita de hoy, que había arreglado la ruta, el momento, el personal. Que había sabido antes que nadie que Roman tenía la intención de visitar la propiedad Hardwick personalmente. Roman miró la fotografía durante 3 segundos. Luego guardó el teléfono en su bolsillo. Y la expresión en su rostro era la que nunca había visto dirigida a ella, pero de la que había oído hablar. Había vislumbrado desde una distancia segura. La expresión que significaba que todos los recursos disponibles estaban siendo redirigidos hacia un único punto de enfoque. Y ese punto de enfoque era la supervivencia. Y todo lo periférico a la supervivencia había sido suspendido. Marcus, dijo ella. Sí. ¿Desde cuándo? No lo sé todavía. Tu mejor suposición. Él la miró. El tiempo suficiente para saber de ti. El tiempo suficiente para pasar tu ubicación a Silas. El tiempo suficiente para asegurarse de que cuando viniera aquí hoy, viniera sin saber que el terreno ya estaba cortado bajo mis pies. Lo dijo sin rodeos, sin interpretar la traición, solo procesándola como información. El tiempo suficiente. Owen, detrás de ella, no dijo nada. Podía sentirlo presionado contra la pared, una mano en su espalda. Y podía sentir que no se movía y no hacía ningún sonido. Que era la versión de Owen de extrema competencia bajo presión. Y sintió un amor feroz e inarticulado por él que se sentaba justo al lado del terror. Hay una salida de este callejón, dijo ella. A través del restaurante, la dueña me debe una. Ha estado recibiendo los pedidos de libros de bolsillo de sus empleados a través de mí durante 3 años. Y tengo una llave de la entrada de servicio. Roman la miró. Algo en su expresión cambió. No sorpresa exactamente, pero algo adyacente a ella. ¿Has pensado en esto? Pienso en todo. Lo miró a los ojos. He pensado en cada salida de cada edificio que he ocupado durante 9 años. Eso no es paranoia. Eso es supervivencia. Él dijo, sí. Y algo en la forma en que lo dijo, tranquilo, sin juicio, sin rastro de nada excepto reconocimiento, agrietó la cosa en su pecho un poco más. Guía. El restaurante estaba cerrado a esta hora, la entrada de servicio a oscuras. La cocina olía al aceite de la freidora de anoche y al limpiador industrial. Nora se movió a través de ella sin dudarlo porque había recorrido este camino en su cabeza 300 veces. Y la versión real solo era diferente en su olor y en el sonido de la respiración de su hijo detrás de ella. Roman fue el último, cerrando la puerta de servicio detrás de él. Y se movieron a través de la cocina y a través de la puerta batiente hacia el comedor. Y salieron por la salida lateral a la calle paralela. Su coche estaba a 2 manzanas al este. Llegaron en menos de 4 minutos. Owen se subió atrás sin que se lo dijeran. Roman tomó el asiento del pasajero. Nora tenía la llave en el contacto antes de que la puerta de él estuviera completamente cerrada. Y arrancó sin parecer que tenía prisa. Porque parecer que tienes prisa es lo que hace que te noten. Y 9 años la habían hecho muy buena en moverse rápido mientras parecía moverse a una velocidad normal. ¿A dónde vamos?, dijo Owen desde atrás. A un lugar seguro. ¿Dónde es un lugar seguro? Estoy en ello. Mamá. Owen, necesito que estés en silencio unos 10 minutos. Una pausa. Está bien, entonces. ¿Es por los hombres de fuera de la tienda? Ella no respondió. Por el rabillo del ojo, vio a Roman girar la cabeza para mirarla. Un pequeño movimiento. Y captó su expresión en el espejo retrovisor. Algo complicado y desprotegido que no tenía el ancho de banda para interpretar en este momento. Condujo. La casa de Clara estaba a 6 kilómetros de la costa, por un camino que técnicamente no aparecía en la mayoría de las aplicaciones de sistema de posicionamiento global, porque había sido un camino de acceso privado hasta 1987. Y los servicios de mapas nunca se habían puesto al día. Nora lo sabía desde hacía años. Lo sabía de la misma manera que conocía todos los detalles específicos y poco glamorosos de su terreno. No porque lo hubiera investigado deliberadamente, sino porque era alguien que había aprendido a leer la geografía de dondequiera que viviera como una cuestión de necesidad silenciosa y continua. Clara los recibió en la puerta en bata y con gafas de leer. Y no pareció remotamente sorprendida, lo que decía algo sobre Clara que Nora siempre había admirado. Miró a Owen, miró a Roman, miró a Nora. «Cocina», dijo. «Pondré café. El niño puede dormir en la habitación de atrás». «No estoy cansado», dijo Owen. «El niño puede acostarse en la habitación de atrás y no dormir entonces». Lo dijo con la calidez particular de alguien que había tratado con niños durante 50 años. Y los encontraba casi universalmente manejables. «Vamos, tengo 3 tipos de cereal y absolutamente ningún interés en lo que los adultos necesiten discutir». Owen miró a Nora. Ella asintió. Él fue con Clara sin más discusión.
lo cual era o confianza o que los calcetines de dinosaurio tenían algún tipo de efecto calmante. Y Nora se quedó en el pasillo con Roman y escuchó el sonido de la cocina, las cajas de cereal. La voz baja de Clara diciendo algo que hizo que Owen hiciera un pequeño sonido que era casi una risa. Luego se giró hacia Roman y entraron en la sala de estar, y ella dijo, «Háblame de Marcus». Marcus Webb había llegado a Roman hace 11 años a través de una cadena de recomendaciones que se remontaba, ahora parecía, a través de 2 intermediarios. Ambos habían dejado posteriormente la organización en circunstancias que Roman en su momento había clasificado como no relacionadas. Había sido meticuloso, aparentemente leal. El tipo de empleado cuya minuciosidad hacía que auditarlo pareciera un insulto. Había organizado la seguridad de Roman durante más de una década, lo que significaba que había organizado la exposición de Roman. Cada ubicación, cada ruta, cada visita personal a cada propiedad, cada desviación del protocolo estándar, incluyendo, aparentemente, una desviación hace 3 años, cuando Roman había comenzado a hacer búsquedas discretas sobre una mujer llamada Nora Bennett en un pueblo costero a 4 horas de Nueva York. «Me buscaste», dijo Nora, indirectamente. Tenía gente buscando, como siempre había tenido gente buscando. Pero hace 3 años, reduje los parámetros. Tenía una pista sobre una descripción específica, una región específica. Estaba cerca. Se detuvo. Marcus habría visto esas búsquedas. Él gestionaba la seguridad de los datos en todas las investigaciones internas. Y se lo dijo a Silas. Y Silas le dijo que documentara todo y esperara. La voz de Roman era uniforme y totalmente controlada, lo que significaba que estaba más allá de la ira, en algo más frío. Te han estado observando durante 3 años, y yo caí en la trampa. Vine aquí personalmente, que es lo que querían. Sacarme de Nueva York, lejos de mi propia infraestructura, en terreno desconocido. Marcus se aseguró de que el equipo de seguridad estuviera comprometido antes de que saliéramos de la ciudad. Vine aquí pensando que tenía protección y tenía. Se detuvo. Una jaula, dijo ella. Él la miró. Sí. El café que Clara trajo era fuerte y demasiado caliente. Y Nora bebió la mitad sin saborearlo, sentada en el sillón frente a Roman en el pequeño sofá. Y por un momento, la domesticidad de ello, los dos en una sala de estar ordinaria, tazas de café, luz de lámpara, era tan disonante con la forma de la noche, que sintió algo peligrosamente cercano a una risa histérica subir por su garganta y la reprimió. «¿Qué quiere Silas realmente?», dijo ella. «Explícamelo, no en general. Específicamente, ¿qué está tratando de lograr esta noche?» Roman giró la taza de café en sus manos. «Quiere a Owen, el frío de nuevo, el frío vertebral. Como palanca», dijo ella. «Como demostración. Se lleva a Owen. Demuestra a cada figura importante que queda en la organización que se me puede alcanzar. Que tengo una vulnerabilidad que no existía antes de esta noche. Y una vez que ha demostrado eso, dejó la taza. Me ofrece una elección. Hacerme a un lado, legitimar su control, irme, o no hacerlo. Y descubrir lo que un hombre como Silas hace con las cosas que amas». Ella no dijo nada durante un largo momento. «Y si te haces a un lado, entonces él controla una de las redes criminales y financieras más significativas de la costa este. Los negocios legítimos que he pasado 5 años construyendo. Los que tienen supervisión real, responsabilidad real, intentos reales de algo diferente a lo que mi padre construyó. Esos son absorbidos y destripados. Y cada persona cuya situación mejoró porque decidí dejar de hacer negocios como siempre se habían hecho». Se detuvo. «Importa. Sé cómo suena eso viniendo de mí, pero importa. Sé que importa». Lo dijo sin inflexión, y era verdad. Lo había conocido una vez, y lo que lo hacía extraordinario y lo que lo hacía peligroso eran la misma cosa. La misma convicción absoluta de que lo que él decidía que era importante, era importante. Y esa convicción estaba ahora sentada en la sala de estar de Clara, bebiendo café con un traje de $1,200. Y ella estaba profundamente cansada de sentir cosas al respecto. Su teléfono vibró. Número desconocido, código de área local. Contestó porque la noche había llegado a un punto en que las amenazas adicionales eran información en lugar de una escalada. Una voz que no reconoció dijo, «Señorita Bennett, llamo en nombre del señor Mercer. Quería que supiera que la trastienda del restaurante en la calle Hartwell fue registrada hace 20 minutos. También quería que supiera que él es consciente de que usted no está allí». Una pausa. Le envía sus saludos. Dice que el niño se parece a su padre. La línea se cortó. Nora bajó el teléfono. Roman había observado su rostro durante la llamada y ya estaba de pie. «Ya no están en la tienda», dijo ella. «Están buscando. ¿Cuánta gente sabe de la casa de Clara aquí en este pueblo?», lo pensó. 6, quizás 8. Son demasiados. «Lo sé», se levantó. «Necesito pensar. Necesito 5 minutos para». Y entonces Clara apareció en el umbral de la sala de estar y su rostro estaba mal. No asustada, Clara tenía demasiado hierro para estar asustada, pero tensa. El rostro de alguien que maneja información que preferiría no tener. Y detrás de ella, en el pasillo, estaba Owen. Y detrás de Owen,
una mano descansando sobre el hombro del niño con la ligereza particular que comunicaba un control total, había un hombre que Nora nunca había visto antes. Era compacto, de mediana edad, con el tipo de rostro diseñado para ser olvidable. Llevaba un abrigo gris, y no sostenía un arma visiblemente, pero su postura comunicaba la absoluta irrelevancia de ese hecho. «Señorita Bennet», dijo. «Señor Vale, el señor Mercer se disculpa por la intrusión». Miró a Owen con una expresión de profesional indiferencia que era de alguna manera peor que cualquier cosa más legible. «Le gustaría hablar con ustedes, con ambos. Sugiere que dejen al niño aquí con...» Una mirada a Clara, la mujer, como un gesto de buena fe. Owen estaba de pie muy quieto. Sus ojos encontraron los de Nora. No estaba asustado exactamente. Estaba haciendo lo que hacía, leyendo, evaluando, reteniendo la información. Pero debajo de eso, ella podía ver el esfuerzo que le costaba mantener esa quietud. Y la visión de ello, la visión de su hijo de 9 años, esforzándose tanto por ser valiente en un pasillo con sus calcetines de dinosaurio, le hizo algo que eludió todo proceso racional que tenía. Roman dijo: «Quita tu mano de mi hijo». La palabra aterrizó en el pasillo como un peso caído. Su hijo. El hombre del abrigo gris miró a Roman con una evaluación profesional suave y no movió su mano. Y Nora sintió algo que no había sentido en 9 años de supervivencia cuidadosamente gestionada. No miedo, no el frío pavor vertebral que se había convertido en su línea de base, sino algo que comenzó en su esternón y se movió hacia afuera. Algo que era casi indistinguible de la rabia. Y entendió en la particular claridad de ese momento que había pasado 9 años huyendo de la cosa que ahora estaba de pie en un pasillo con su mano sobre su hijo, y que la huida había terminado. No porque hubiera elegido detenerse, sino porque la cosa finalmente se había acercado lo suficiente como para verla claramente. Y verla por lo que era. No invencible. Solo un hombre con un abrigo gris que había cometido el catastrófico error de cálculo de entrar en una casa, donde 2 personas sin nada que perder estaban ahora a 1,5 metros de él, y que aún no entendía que la aritmética de esta situación acababa de cambiar por completo. Miró a Roman. Él la miró. 9 años de silencio y distancia y ausencia fabricada colapsaron en un único instante compartido de entendimiento, que no necesitaba palabras, ni negociación, ni historia para explicarlo. Solo ellos dos leyendo la misma habitación, llegando a la misma conclusión en el mismo momento. Ella se movió a la izquierda. Roman se movió a la derecha. Y el hombre del abrigo gris tuvo exactamente el tiempo suficiente para entender que había cometido un error muy grave. Antes de que la mano de Roman se cerrara alrededor de su muñeca con la fuerza particular de un hombre que había pasado una década cargando el peso de un imperio, y ahora lo estaba dirigiendo todo a un solo punto. Y la mano dejó el hombro de Owen, y Owen retrocedió contra la pared con la precisión reflexiva de un niño que había estado. Nora se dio cuenta, escuchándola hablar sobre salidas y líneas de visión, y la geometría de las habitaciones seguras durante toda su vida. El hombre cayó. Clara, sin ninguna alarma visible, pasó por encima de él y puso su mano en la espalda de Owen y lo movió hacia la cocina. El hombre en el suelo miró a Roman y dijo con el efecto aplanado de alguien que recalibula: «El señor Mercer dijo que harías eso». «Bien», dijo Roman. «Entonces sabrá lo que viene después». Se agachó hasta quedar a la altura de los ojos del hombre. «Dime dónde está». «No lo sé». «Dime dónde está». El hombre miró al techo por un momento. Luego dijo: «El edificio Harwick». «Ha estado en el edificio desde las 3 de esta tarde, en el subsótano. Hay una instalación que...» Se detuvo. Roman esperó. «Que sí las construyó», dijo el hombre. «Hace 2 años, durante los permisos de renovación. El inspector de edificios era...» Se detuvo de nuevo. «¿Era qué?», dijo Roman. «Era el primo de Marcus», dijo el hombre. Y algo en su voz, que no era exactamente vergüenza, pasó a través de ella como un frente meteorológico. «Construyeron una instalación debajo de la librería. El señor Mercer ha estado operando desde allí durante 6 semanas». Nora había estado de pie en el pasillo escuchando esto y sintiendo cómo la información se apilaba y se asentaba, y reconfiguraba todo lo que entendía sobre el edificio en el que había vivido durante 7 años. Debajo de la librería, debajo del lugar donde Owen hacía sus deberes y ella ordenaba facturas. Y cenaban en la mesa de segunda mano con la pata tambaleante que había estado queriendo arreglar desde la primavera anterior. Debajo de todo lo que había construido. Él había estado allí, no observando desde la distancia, no vigilando a través de cámaras o informes o fotografías tomadas con teleobjetivos. Allí, presente, operativo, bajo su suelo durante 6 semanas, mientras ella atendía la caja registradora y ayudaba a los clientes a encontrar libros. Y se decía a sí misma que la vida cuidadosa y ordinaria que había construido era sólida y real y suya. Miró a Roman. Él la miró. «Está en el edificio», dijo ella. «Sí, mi edificio. Sí». Sintió la rabia que había encontrado en su esternón moverse a través de ella y asentarse en algo más frío y con más propósito. La cosa en la que se convierte la rabia cuando ya no tiene sentido sentirla. Y todos los recursos disponibles necesitan redirigirse hacia el uso. «Entonces ahí es donde vamos», dijo ella.
Roman la estudió por un momento con una expresión que no pudo leer y no tuvo tiempo de intentar. Nora, dijo él, a lo que estoy a punto de volver a entrar. No puedo prometerte. Sé lo que no puedes prometer. Lo miró fijamente. No estoy pidiendo promesas. Estoy pidiendo la verdad sobre lo que Silas tiene con él en ese subsótano. ¿Y cómo son las salidas? Un instante. ¿Puedes darme eso? Él podía. Y en la parte trasera de la casa de Clara, Owen se sentó en la mesa de la cocina con un tazón de cereal que no estaba comiendo. Y escuchó a los adultos en el pasillo hacer un plan. Y entendió con la agudeza particular de un niño criado por una mujer que nunca se había permitido ser indefensa. Que lo que viniera después iba a requerir algo de todos ellos que ninguno había sido probado antes. Enderezó la espalda contra la silla de la cocina. Terminó el cereal. Esperó. Salieron de la casa de Clara a las 11:43. Roman tenía a 2 hombres de confianza, de verdadera confianza, un número que había disminuido precipitadamente en las últimas 3 horas. Posicionados en el extremo norte de la calle Hartwell, no eran gente de Marcus. 2 hombres que habían estado con Roman antes de Marcus, antes de que la organización creciera hasta convertirse en algo que requería un jefe de seguridad. Hombres que lo habían conocido cuando tenía 30 años y heredaba un desastre. Y trataba de mantener algo unido con herramientas insuficientes y demasiada terquedad. Los contactó por un número que no estaba en ningún directorio de la organización. Y les dijo la dirección y les dijo que vinieran a oscuras, sin vehículos en la calle principal. Y dijeron que sí, sin preguntar por qué. Porque eso era lo que tenía la confianza que había sobrevivido lo suficiente. No requería explicación. Nora condujo. Roman se sentó a su lado con el hombre del pasillo de Clara, semiconsciente, con las muñecas atadas con una cuerda que Clara había sacado de un cajón de la cocina con notable eficiencia, en el asiento trasero. El nombre del hombre había resultado era Garrett. Había trabajado para Silas Mercer durante 4 años y actualmente estaba inmerso en el cálculo particular de alguien que había elegido el bando equivocado. Y ahora intentaba determinar si la cooperación constituía un camino hacia algo mejor que la alternativa. ¿El subsótano?, dijo Roman. ¿Cuántas entradas? 2, dijo Garrett. Una a través del sótano original del edificio. Hay una puerta detrás del calentador de agua en el nivel del sótano. Una externa a través de un panel en la pared del callejón. Parece un acceso de servicios públicos. Conozco ese panel, dijo Nora sin apartar la vista de la carretera. Siempre pensé que era de las compañías de gas. Lo fue hasta que Silas compró los derechos de acceso a través del contrato de infraestructura del edificio hace 18 meses. Y lo reconfiguró. La voz de Garrett era plana y cooperativa, como la de alguien que había hecho el cálculo y se había comprometido con él. La entrada externa es más rápida, pero también está vigilada. Sabrá si alguien la usa. Y la interna también está vigilada, pero las cámaras están en un bucle de 10 segundos. Sistema antiguo. Siempre quiso actualizarlo. Una pausa. Siempre quiso hacer muchas cosas. Roman miró a Nora. Ella observaba la carretera oscura, sus manos a las 10 y a las 2. Su mandíbula tensa con la tensión particular que significaba que estaba haciendo cálculos que aún no compartía. Había pasado 9 años sin ella y se había acostumbrado a la ausencia. Había construido toda su vida operativa en torno a la ausencia. Y ahora ella estaba a 1 metro de distancia en un coche oscuro, conduciendo hacia algo que podría matarlos a ambos. Y el sentimiento próximo era uno que no había esperado. No miedo por sí mismo, sino algo más específico y más incapacitante. El miedo preciso de ver a alguien capaz de sobrevivir, hacer algo para lo que la supervivencia no estaba garantizada. No había tenido a nadie por quien temer en 9 años. Había olvidado lo que costaba. El bucle, dijo él. 10 segundos significa que tenemos 10 segundos desde la puerta hasta la cobertura. Miró a Garrett. ¿Cobertura hasta dónde? Hay un área de almacenamiento inmediatamente dentro. Estanterías industriales. Si estás pegado a la pared, antes de que el bucle se reinicie, estás fuera del ángulo de la cámara. Y más allá del área de almacenamiento, un pasillo de 12 metros. 3 puertas. Las 2 primeras son de servicios. La tercera es la sala de operaciones principal. Ahí es donde estará. ¿Cuánta gente con él? Garrett guardó silencio por un momento. Garrett, dijo Roman. 6 cuando me fui, posiblemente más. Tenía contratistas adicionales llegando a las 9. Otra pausa. No son gente de la organización. Son contratados externos. Del tipo que usas para... Se detuvo. ¿Para qué?, dijo Nora. Para situaciones que no se supone que dejen registros, dijo Garrett. Y lo dijo a la parte trasera de su reposacabezas, sin mirarla a los ojos en el espejo. Ella absorbió esto sin reacción visible. Roman la observó absorberlo y entendió que ella había pasado 9 años desarrollando la capacidad de recibir información terrible sin fracturarse externamente. Y que esta capacidad iba a ser necesaria para lo que venía después. Y que estaba agradecido por ello y furioso por las circunstancias que la habían construido en ella simultáneamente. «Para aquí», dijo él. Ella se detuvo en la acera a una manzana del edificio Harwick, con el motor al ralentí. El edificio estaba oscuro desde este ángulo. 2 pisos de espacio comercial, el residencial arriba. La fachada que había revisado en un documento de adquisición hacía 6 semanas sin saber lo que había debajo.
Literalmente debajo, bajo el suelo, donde una mujer que había estado tratando de encontrar durante 9 años había construido una vida a base de terquedad y estanterías de segunda mano. Sus 2 hombres se materializaron desde las sombras en el extremo norte de la manzana, con la confianza serena de personas que habían estado haciendo esto el tiempo suficiente como para que el hacerlo se hubiera vuelto un remarcable. Denny, de 53 años, exmilitar, que había estado con Roman desde el primer año, y tenía la particular cualidad de quietud que provenía de haber sobrevivido a muchas situaciones que parecían peores que esta. Y Cal, de 46 años, que tenía la nariz rota y mal curada, y que se comunicaba principalmente en frases cortas y acción directa, y en quien Roman confiaba con la completa y sencilla confianza de una larga historia compartida. Miraron a Garrett en el asiento trasero. Miraron a Roman. Subsótano, dijo Roman. Entrada interna, nivel del sótano detrás del calentador de agua. Bucle de cámara de 10 segundos, pared para cubrirse, 6 confirmados dentro, posiblemente más contratistas externos. Sala de operaciones principal al final de un pasillo de 12 metros. Denny dijo, Silas Mercer. Sí, dijo Cal. Ah, lo cual, viniendo de Cal, constituía una respuesta sustancial. Voy a entrar contigo, dijo Nora. Roman se giró para mirarla. Antes de que digas nada, dijo ella. Considera que he vivido en ese edificio durante 7 años. Y conozco cada sonido que hace y cada lugar donde el suelo es blando y cada interruptor de luz. Y conozco el sótano porque he bajado por el calentador de agua y el disyuntor y el trastero que alquilo en el lado norte. Y conozco la entrada del callejón porque he pasado por delante 3000 veces. Y que yo sepa todo eso es una ventaja operativa. Lo miró a los ojos sin parpadear. Considera eso. Él lo consideró. También consideró la alternativa, dejarla en el coche con Garrett mientras él entraba en un edificio con más de 6 contratistas armados, lo cual no era una posición segura, sin importar cómo se sintiera. Y las matemáticas eran las que eran. Quédate detrás de Denny, dijo él. No te muevas sin instrucciones. Si te digo que te vayas, te vas, sin discutir. De acuerdo, Nora. Dije de acuerdo, Roman. Sostuvo su mirada un segundo más, luego se volvió hacia el edificio. Vamos, dijo Joe. La entrada principal del edificio Harwick estaba cerrada y con alarma, así que la rodearon. El callejón de servicio corría por el lado este, lo suficientemente estrecho como para que 2 personas no pudieran caminar cómodamente una al lado de la otra. Olía a basura y a hormigón húmedo, iluminado por una única lámpara en el extremo más alejado que proporcionaba suficiente luz para ver, pero no suficiente para estar cómodo. Nora había recorrido este callejón 700 veces, llevando reciclaje y cajas de inventario. Y lo recorrió ahora con un peso diferente, no más pesado, exactamente, sino distribuido de manera diferente, el peso de saber lo que había debajo del pavimento. La entrada de servicio del edificio requería una llave que ella tenía. Dentro, el olor a madera vieja y aceite de calefacción, y la particular oscuridad cerrada de un edificio por la noche. Familiar para ella de una manera que se sentía extrañamente nueva, como una cara que conoces en un contexto que no. Había bajado aquí en medio de la noche por el disyuntor cuando se fue la luz arriba. Y había estado sola y sin que la oscuridad la molestara porque conocía esta oscuridad, conocía su cualidad específica. Y ahora entendía que se había equivocado sobre con qué estaba sola. El calentador de agua estaba donde siempre había estado, achaparrado e industrial en la esquina noreste del sótano. Y detrás de él, visible ahora que lo buscaba, no visible cuando no lo había hecho, una puerta. Con marco de metal, empotrada en la pared de bloques de hormigón con un teclado numérico y una cámara montada sobre ella en un ligero ángulo hacia abajo. Roman miró a Garrett, que había sido traído exactamente para este momento. «Código», dijo Roman. Garrett dijo el código. Roman miró a Denny. Denny tenía un teléfono con un temporizador puesto y lo observaba con la paciencia concentrada de alguien para quien las ventanas de 10 segundos no eran un problema nuevo. «A mi señal», dijo Denny. La luz roja de la cámara parpadeó lentamente. «Ahora». Roman introdujo el código. La puerta se abrió hacia adentro, silenciosa y pesada, y se movieron a través de ella. Roman primero, luego Nora, luego Cal, Denny el último, cerrando la puerta detrás de ellos. Y se movieron a la izquierda, pared pegados al hormigón que estaba frío y ligeramente húmedo y olía a construcción reciente. Y mantuvieron la posición mientras Nora contaba en su cabeza y a los 9 exhaló. Y a los 10, la luz roja de la cámara dentro del almacén parpadeó su reinicio. Y estaban en el ángulo y el ángulo se mantuvo. Almacén, estanterías industriales exactamente como Garrett describió, apiladas con cajas de equipos y conductos eléctricos. Y lo que parecían ser servidores de hardware todavía en su embalaje de fábrica. El suelo era de hormigón vertido, nuevo, con canales de drenaje cortados en él. El techo era bajo, de 2 metros, quizás 2 metros y 10, con conductos expuestos y tiras de LED que actualmente estaban apagadas. La habitación solo estaba iluminada por la luz que se filtraba de una fuente más adentro en el pasillo.
12 metros de hormigón vertido con 2 puertas de servicio en el lado izquierdo y luz saliendo por debajo de la tercera puerta al final. Y sonido, bajo, indistinto, el sonido de varias personas en un espacio contenido. La palabra ocasional que se elevaba por encima de la línea de base sin suficiente claridad para identificarla. Roman se movió primero. Nora se quedó detrás de Denny como habían acordado, no porque necesitara la instrucción, sino porque lo había acordado, y ella cumplía los acuerdos. El suelo era lo suficientemente nuevo como para no crujir. Sus pasos eran casi silenciosos. Llevaba zapatos de suela plana porque siempre llevaba zapatos de suela plana. Y esta era una de las 1000 pequeñas decisiones que siempre habían sido una estrategia de supervivencia y siempre habían parecido una preferencia ordinaria. 3 metros, 6. Desde dentro de la tercera puerta, una voz que no conocía dijo algo que se resolvió en «dijo que estaría aquí a medianoche». Y otra voz respondió con algo que no entendió. 9 metros. Se detuvieron, de espaldas a la pared fuera de la puerta. Y Roman miró a Cal. Y Cal miró la puerta y levantó 2 dedos, luego señaló la parte superior e inferior del marco de la puerta. Lado de las bisagras, lado de la manija. E hizo un gesto que era demasiado practicado y demasiado específico para que ella lo siguiera por completo. Pero que Denny entendió claramente porque se reposicionó sin decir una palabra. Roman la miró. Ella le devolvió la mirada. Él levantó 3 dedos. 2. 1. La puerta se abrió de golpe y todo sucedió de la manera comprimida y no lineal de la violencia genuina. No la narrativa secuencial que había construido a partir de conocimientos de segunda mano y películas antiguas, sino la cosa real, que era más rápida y más ruidosa y no tenía una estructura formal. Solo una serie de problemas inmediatos que requerían soluciones inmediatas en un espacio que seguía cambiando. La sala de operaciones era grande. Registró esto en el primer segundo, más grande de lo que había imaginado. La huella completa de la planta baja del edificio de arriba, pero más baja. El techo apenas superaba la cabeza de Roman. El espacio lleno de la infraestructura particular de una operación encubierta a largo plazo. Mesas plegables con portátiles, monitores, una configuración de comunicaciones en la pared del fondo. Luces de techo que inundaron todo en el momento en que entraron con el brillo clínico de los fluorescentes. 6 personas. Había contado 6 antes de que Roman y Cal hubieran alcanzado a los 2 más cercanos. Y luego la cuenta cambió de maneras que no siguió porque se estaba moviendo a lo largo de la pared agachada, hacia el equipo de comunicaciones. Porque tenía un propósito específico. Y el propósito requería el equipo de comunicaciones. Y Denny estaba a medio metro detrás de ella, cubriendo el ángulo hacia la puerta. Alguien gritó. Algo se rompió. ¿Vidrio o plástico? Algo con ese específico informe astillado. Llegó a la configuración de comunicaciones. Sabía lo que buscaba porque Garrett lo había descrito en el coche. La conexión principal de Silas con los contratistas adicionales que había organizado. El sistema de autorización a través del cual se coordinaba la operación de la noche. Garrett le había dado una secuencia. No un código exactamente, sino una inversión de procedimiento. El tipo de cosa que solo tenía sentido si entendías el sistema desde dentro, lo cual Garrett hacía, y ella ahora también por extensión. Le temblaban las manos. Se dio cuenta de esto con la claridad informativa y desapegada de la adrenalina, y las presionó planas contra la mesa por un segundo y sintió pasar el temblor. Y luego comenzó. Detrás de ella, sonidos de impacto, fragmentos gritados. La voz de Roman diciendo algo cortante y directivo. La voz de Cal, sin decir nada porque Cal se comunicaba principalmente a través de la acción. Ella no miró. Mirar no era su trabajo en este momento. Su trabajo era este teclado y esta secuencia y los 30 segundos que Garrett había estimado que tomaría. Estaba en el segundo 15 cuando una mano se cerró sobre su hombro. No la mano de Roman, no la de Denny. Denny había caído con un gruñido que había registrado en su audición periférica y archivado como información. Una mano diferente, más pesada, con un agarre que la tiró hacia atrás y la sacó de la silla con suficiente fuerza como para caer de rodillas en el suelo de hormigón. Y sintió el impacto subir por su pierna como un alambre tensado. Levantó la vista. El hombre era grande y profesionalmente inexpresivo, la inexpresividad específica de la violencia contratada. Y la tenía por el brazo y le estaba levantando de la manera de alguien para quien sus preferencias sobre el asunto eran completamente irrelevantes. E hizo lo que había leído, y nunca probado, y nunca creído del todo que funcionaría fuera de la teoría. Se dejó llevar por el tirón en lugar de resistirse, usó su impulso, se puso de pie más rápido de lo que él esperaba, y le clavó el codo en la unión de su mandíbula y cuello con todo lo que tenía. No cayó. Sin embargo, le soltó el brazo, lo cual fue suficiente. Volvió a la mesa. 22, 23, 24. Nora, la voz de Roman desde el otro lado de la habitación. El tono particular de la misma, no urgente, no de pánico, algo más controlado, y por lo tanto más alarmante, la hizo mirar. Silas Mercer estaba de pie en una puerta que no había notado en la pared del fondo. Una puerta que debía conectar con otra sección de la instalación. Y era exactamente lo que había esperado de 9 años de imaginar la forma de la cosa que había destruido su vida.
de mediana edad, compacto, con un rostro que no era ni notable ni olvidable. El rostro de alguien que había pasado décadas siendo subestimado y había aprendido a usarlo. Tenía un arma. Esto no era particularmente notable dada la habitación. Lo que era notable era lo que tenía en la otra mano. Era un teléfono. Y en la pantalla del teléfono, visible desde el otro lado de la habitación, con la claridad específica de una pantalla a pleno brillo en un espacio poco iluminado, había una transmisión en vivo. La cocina de Clara. Owen en la mesa. Clara a su lado y dos hombres de pie en la entrada de la cocina que Nora no había visto cuando se fue. Silas la miró. Miró a Roman. Dijo: «Quiero hablar de una transición de poder», en el tono de alguien que creía controlar todas las variables disponibles y simplemente esperaba que las otras partes lo reconocieran. Específicamente, quiero hablar de lo que le sucede a esa cocina en los próximos 5 minutos, dependiendo de lo que ustedes dos decidan hacer ahora mismo. Segundo 29. Su dedo estaba en la tecla final. Roman la miraba con la expresión que había visto una vez antes esta noche. La expresión de habitación compartida, misma conclusión, la que no necesitaba palabras. Y lo que decía ahora era: «Estás cerca. Te veo. Necesito 30 segundos más». Miró a Silas. Quitó la mano del teclado. «Está bien», dijo. «Hablemos». La atención de Silas se centró completamente en ella, que era lo que necesitaba, que era el punto. Hacía 9 años que había dejado de ser alguien a quien había que decirle cuál era el punto. Roman se movió 1 metro a la izquierda en su visión periférica, sin prisa, como se mueve el agua cuando no la estás mirando. Silas dijo: «El liderazgo de la organización Bale pasa formalmente a...». Antes de entrar en detalles, dijo Nora, y su voz era firme de la manera de algo que ha sido empujado más allá de su rango natural y ha encontrado un nuevo registro al otro lado del miedo. «Quiero entender algo». Silas la miró con la leve tolerancia de alguien que espera ganar. «Hace 9 años», dijo ella, «me enviaste una fotografía en una carta. Construiste una mentira específicamente diseñada para encajar con lo que temía, y funcionó». Sostuvo su mirada. «Eres bueno en eso, leyendo lo que alguien necesita creer y dándoselo». Un instante. «¿Qué necesitas creer tú, Silas?». Algo se movió en su expresión. «No mucho. Suficiente. Que te dejaré salir de aquí», dijo ella, «si bajas el teléfono. Que Roman te dará lo que quieres si garantizas la seguridad de Owen. Que tienes el control de esta habitación», sostuvo sus ojos. «Necesitas creer todo eso», dijo. «Así que, aquí está la pregunta. ¿Cómo sabes qué partes son verdad?». Silas parpadeó, y la mano de Roman cayó sobre el teléfono en un movimiento que cruzó la habitación en menos tiempo que el parpadeo. Y la transmisión se oscureció, y Silas se giró hacia él. Y la mano de Nora volvió al teclado y presionó la tecla final. El panel de comunicaciones se apagó. Todo. Pantallas, indicadores, el sistema de enrutamiento que conectaba a los contratistas de Silas con su fuente de autorización. Oscuro y silencioso en el espacio de un segundo. Y desde algún lugar por encima de ellos, a través del hormigón y la madera y el peso acumulado de 7 años de su vida, no escuchó nada. Porque el edificio estaba haciendo lo que hacen los edificios, que es sostener todo sin importar lo que suceda debajo. Silas miró las pantallas muertas, miró el arma en su mano, miró a Roman, que estaba a medio metro de distancia, y que tenía la expresión de un hombre que había tomado la decisión hace tanto tiempo que la ejecución de la misma era simplemente una formalidad. Y Silas, por primera vez desde que había entrado por esa puerta, parecía algo que aún no había parecido. Parecía un hombre cuyos números habían salido mal. «Tus contratistas», dijo Roman en voz baja, «acaban de perder su fuente de autorización y su enlace de comunicación. Y cualquier confirmación de transferencia de pago que se suponía que debía realizarse en los próximos 20 minutos. Lo que significa que 6 hombres arriba que fueron contratados para un trabajo específico acaban de convertirse en 6 hombres en una ubicación no segura. Sin confirmación de pago y sin dirección operativa». Dio un paso adelante. «¿Cuánto tiempo crees que le toma a un hombre así decidir que el trabajo no vale la pena la exposición?». Silas no dijo nada. «Bájala», dijo Roman. El arma no se movió. Y desde el techo sobre ellos, desde el suelo de la tienda, desde el espacio que Nora había construido y llenado, y vivido y criado a un niño dentro, llegó un sonido para el que ninguno de los dos estaba preparado. Un crujido, bajo y estructural, seguido por el gemido de la madera bajo una tensión que ya no se estaba manejando. Y una sección del viejo suelo de arriba, la sección cerca de la escalera, la sección que había estado queriendo reforzar durante 1 año y medio, comenzó a caer. No rápido, no todo de una vez, sino cayendo de la manera de las cosas viejas que han estado aguantando más de lo que debían. Y finalmente han alcanzado el límite de lo que aguantar puede hacer. Silas miró hacia arriba. Roman miró hacia arriba. Nora ya se estaba moviendo porque conocía ese suelo. Sabía exactamente dónde era más débil. Sabía lo que había encima, la escalera, el rellano, el lugar donde Owen había dejado su libro. Y el saber se movió a través de ella como una corriente, y cruzó la habitación en el tiempo que tardó la primera sección del suelo en caer unos centímetros y quedar suspendida en el polvo bajo la luz fluorescente. Y agarró el brazo de Roman y tiró.
No porque él necesitara que lo tiraran, sino porque el impulso hacia adelante requería un punto de iniciación. Y ella era la que sabía en qué dirección ir. El almacén, dijo. Ahora. Hay una columna de soporte, esquina noreste. Y Silas Mercer levantó el arma, y el techo se derrumbó entre ellos. Y lo último que vio antes de que el polvo se apoderara de la habitación fue su rostro. Y lo que había en su rostro no era lo que esperaba. No rabia, no cálculo, sino algo mucho más simple y mucho peor. El rostro de un hombre que había decidido que si se hundía, no se hundiría solo. El techo se derrumbó en secciones, no el colapso catastrófico de algo que había estado esperando caer. Más bien la rendición reacia de algo que se había aferrado solo por terquedad. Las viejas vigas del suelo cediendo en secuencia como fichas de dominó cayendo en cámara lenta. Cada una soltando a la siguiente con un gemido que era casi orgánico, casi el sonido de algo vivo eligiendo soltarse. Primero llegó el polvo de yeso, luego astillas, luego una sección del rellano de la escalera que golpeó el suelo del subsótano a 2 metros de donde Nora estaba de pie, y se rompió al impactar con un crujido que sintió en sus muelas. Ya se estaba moviendo. Roman estaba con ella. Podía sentirlo detrás de ella. Una mano en su espalda, no empujando, solo presente, el hecho físico de él en el polvo asfixiante. Y fueron hacia el noreste, hacia la columna de soporte de la que le había hablado. El hormigón estructural original que precedía a todo lo que Silas había construido aquí abajo, y que precedería a lo que viniera después. La columna aguantó a su alrededor. El techo continuó su lenta negociación con la gravedad. Otra sección cayó más al oeste, llevándose 2 de las mesas plegables y un monitor que se quedó en estática y luego se apagó. Los fluorescentes parpadearon, aguantaron, parpadearon de nuevo. En los huecos entre los sonidos de la madera cayendo, podía oír gritos desde arriba, desde el piso principal del edificio, desde la calle. El registro específico de voces que significaba que la situación había superado la capacidad de cualquier persona para contenerla. Apoyó la espalda en la columna y evaluó la situación. Roman a su lado, un corte en su antebrazo izquierdo, la manga oscura de sangre, no arterial. Registró esto con la claridad de triaje de una mujer que había pasado 9 años como la única adulta en un hogar. Y había aprendido a evaluar lesiones de la misma manera que había aprendido todo lo demás, por necesidad. Estaba de pie y funcional. Eso era lo que importaba. Denny estaba al otro lado de la habitación, de espaldas a la pared este, también de pie. Tenía un ojo hinchado casi cerrado, y se sujetaba el costado izquierdo como alguien con costillas rotas que había decidido que las costillas rotas no eran el problema relevante en este momento. Los contratistas, lo que quedaba de ellos, los que no habían hecho el cálculo de que el trabajo no valía la pena la exposición y se habían esfumado hacia las salidas por las que habían entrado. Estaban en varios estados de desorganización en la mitad oeste de la habitación, que también era la mitad que actualmente recibía la mayor parte del techo. Silas no estaba donde había estado. La puerta en la pared del fondo, la puerta por la que había entrado, estaba abierta. Nora dijo, huyó. Roman dijo, sí. La instalación. Garrett dijo que había múltiples secciones. Hay otra salida. Lo dijo con certeza. Y ella entendió que él había estado guardando esta información, esperando el momento en que se convirtiera en la pieza necesaria. Garrett mencionó una salida secundaria en el área de vehículos, 200 metros al norte a lo largo del corredor de servicio subterráneo. Un antiguo acceso municipal anterior al edificio. Silas lo tenía mapeado. Miró la puerta. Miró a Roman. Conozco este edificio, dijo ella. No sé lo que hay debajo. Yo sí. Se apartó de la columna. Garrett fue minucioso. Una pausa. Quédate aquí. Roman, la columna es sólida. La pared este es sólida. Estás a salvo aquí por otros 10 minutos como mínimo. Si no vuelvo. Se detuvo. Algo cruzó su rostro que reconoció de hace 9 años. Como la expresión que ponía cuando estaba a punto de decir algo que preferiría no decir. Porque decirlo lo hacía real. Si no vuelvo, Denny te sacará por el almacén. No esperes más de 8 minutos. Ella lo miró durante un largo momento. 7, dijo ella. Esperaré 7. Algo que fue casi una sonrisa. Casi. Él atravesó la puerta. Reservado. El corredor de servicios era exactamente como Garrett lo había descrito, y nada como Roman lo había imaginado a partir de la descripción. Porque las descripciones de espacios subterráneos nunca capturan su cualidad. La forma en que el sonido se movía de manera diferente, la forma en que la oscuridad era más espesa, la forma en que tu propia respiración se volvía demasiado fuerte y demasiado cercana. Se movía con la luz de su teléfono, sostenido bajo, no por sigilo, sino porque las luces del techo en esta sección eran viejas y la mayoría estaban muertas. El corredor iba hacia el norte. Lo recorrió. 200 metros, había dicho Garrett. Contó sus pasos, no con precisión, porque contar con precisión requería una quietud mental que no poseía en ese momento, sino aproximadamente, y aproximadamente a los 180, escuchó algo delante de él y se detuvo. Pasos delante de él, pero no alejándose de él. Dejó de moverse, y los pasos dejaron de moverse. Y en el silencio del corredor subterráneo, Roman entendió que Silas se había detenido.
porque Silas también había oído algo. Y lo que Silas había oído era a Roman. Y ninguno de los dos tenía ninguna ventaja táctica sobre el otro. En este momento, eso no se cancelaba inmediatamente por el hecho de que ambos eran conscientes de la presencia del otro. La lámpara del techo sobre Roman, muerta cuando la había pasado, una de las muertas desde hacía mucho tiempo, parpadeó. Luego se encendió, tenue y de color amarillo parduzco. El último esfuerzo de una bombilla que había estado esperando que alguien le diera una razón. A su luz, a 10 metros de distancia, Silas Mercer estaba de pie en el corredor con el arma todavía en la mano. Se veía peor que arriba. El polvo se le había metido en todo, en el pelo, en el abrigo, en las líneas de su rostro. Y lo hacía parecer más viejo, lo hacía parecer lo que era. Un hombre de casi 60 años que había pasado una década construyendo algo sobre cimientos podridos. Y ahora estaba de pie entre los escombros sin la dignidad de haber visto venir el colapso. «No vas a dejarme llegar a la salida», dijo Silas. «No. Hay cosas que no sabes sobre lo que tengo preparado. Contingencias». Su voz tenía la particular monotonía de alguien que lanza un farol que sabe que no está funcionando. «Documentación. Si algo me pasa, no va a ninguna parte», dijo Roman. «Pasaste las últimas 6 semanas canalizando todo a través de Marcus. Y Marcus está bajo custodia federal desde hace aproximadamente 40 minutos. Observó el rostro de Silas en busca de la señal y la encontró. Un pequeño endurecimiento alrededor de los ojos. Cal hizo una llamada al entrar. Viejos contactos. Las irregularidades en el proceso de adquisición fueron suficientes para abrir la puerta. Todo lo demás que Silas había canalizado a través del acceso de Marcus ya estaba marcado. Llevaban 4 meses construyendo el caso. Solo necesitaban un hilo más del que tirar. Dio 2 pasos hacia adelante. «Les entregaste a Marcus. Yo les entregué el resto». Silas lo miró fijamente. «¿Cuánto tiempo llevas intentando quitarme esto?», dijo Roman. No acusadoramente, preguntando genuinamente. «No el último año, no los últimos 3. «¿Cuánto tiempo, Silas?». El arma seguía levantada, pero ya no apuntaba con la certeza con la que había apuntado antes. Algo en el brazo de Silas había cambiado. Una fatiga, un peso, la pesadez específica de un hombre que ha estado cargando algo durante mucho tiempo. Y está cerca del límite de lo que cargarlo le aporta. 12 años, dijo Silas. Roman había esperado un número menor. Antes de que tu padre muriera, continuó Silas. Y había algo en ello ahora. No arrepentimiento, no del todo, pero la sombra de ello. La forma de lo que el arrepentimiento parecería si se le permitiera formarse en un hombre que hacía mucho tiempo había cerrado esa puerta en particular. Tu padre era un hombre que entendía lo que era la organización, lo que se suponía que debía ser. Tú llegaste y empezaste a desmantelarla, a legitimarla, a limpiarla. Su voz llevaba un peso de desprecio que era antiguo y profundamente estructural. Construiste un monumento a tu propia necesidad de creer que eras diferente de lo que él era. Soy diferente de lo que él era. Eres exactamente lo que él era. Simplemente interpretaste la diferencia. Roman lo miró. Enviaste a una mujer con una fotografía falsa y una amenaza de muerte. Tenía 26 años, estaba embarazada y sola, y pasó 9 años escondiéndose de una mentira que tú inventaste. La observaste. Hiciste que la siguieran. Pusiste a tu gente dentro de un edificio donde dormía un niño y lo llamaste necesidad operativa. Sostuvo la mirada de Silas. Háblame más sobre interpretar la diferencia. El brazo con el arma bajó unos centímetros. No una capitulación, un cansancio. No tenía por qué ser ella, dijo Silas. Eso es lo que no entiendes. Era una variable. Si no hubieras. Se detuvo. Empezó de nuevo. Si te hubieras quedado y hubieras dirigido la cosa como estaba construida para ser dirigida, ella habría sido irrelevante. Habría sido una mujer que superaste. Tú la hiciste importante. Tú la convertiste en la razón. Y las razones son vulnerabilidades. Sí, dijo Roman. Lo son. Extendió la mano y tomó el arma. Silas le dejó tomarla, lo cual fue la respuesta final a la pregunta de qué quedaba en el hombre cuando todo lo demás había sido despojado. No nada, sino algo lo suficientemente disminuido como para que ya no requiriera protección. Se quedaron de pie bajo la mala luz de la lámpara moribunda. Y Roman miró al hombre que le había entregado el imperio de su padre a través de un engaño tan preciso que le había costado 9 años. Y un hijo que no sabía que existía. Y sintió lo que sintió. No la rabia teatral de alguien que necesitaba que el sentimiento se mantuviera, sino algo real y final y que ya se estaba moviendo hacia el pasado. Hay agentes federales arriba, dijo Roman. Vas a subir allí conmigo. Silas dijo. ¿Y si no lo hago? Entonces te quedas aquí abajo, dijo Roman simplemente. Tú eliges. Subió. El edificio había sido evacuado para cuando Roman salió por el nivel del sótano al aire de la noche. Silas a su lado, agentes federales, los contactos de Cal, 4 de ellos, que habían llegado con eficiencia silenciosa y vehículos sin marcar. Esperando en la acera con la calma profesional de personas que se habían estado preparando para este arresto exacto durante el tiempo suficiente, como para que el hacerlo se sintiera casi anticlimático. Marcus ya estaba bajo custodia. 3 de los contratistas de Silas habían sido detenidos en las salidas del edificio.
2 más habían llegado a la calle y habían sido recogidos 2 manzanas al este. El sexto aparentemente había hecho el cálculo temprano y había desaparecido, lo cual era el tipo de cabo suelto que se resolvería en las próximas semanas a través de canales que Roman no necesitaba gestionar personalmente. Nora salió por la puerta del callejón de servicio con Denny a su lado, y se detuvo en la acera y miró el edificio, su edificio. Sus ventanas superiores iluminadas, las ventanas delanteras de la tienda con su exhibición de novedades que había arreglado hacía 3 días. Y se quedó allí por un largo momento, solo mirándolo. Roman se acercó a su lado. Ella no lo miró de inmediato. El rellano de la escalera, dijo ella. Eso es lo que se cayó. Sí. He estado queriendo reforzar eso durante 18 meses. Lo sé. Ella lo miró entonces de reojo, una mirada que tenía demasiadas cosas para nombrar individualmente. Lo sabes. Lo mencionaste esta noche antes de que... Se detuvo. Dijiste que sabías dónde el suelo era blando. El rellano de la escalera era blando. Ella guardó silencio por un momento. Owen eligió el puff en la sección infantil cuando tenía 5 años. Pasó toda una tarde en él el día que llegó, probando si era lo suficientemente cómodo y blandito, que era un estándar que desarrolló para sí mismo sin ninguna influencia externa. Hizo una pausa. Necesito que sepas eso. Necesito que sepas cómo es él. Roman dijo, cuéntame. Así que ella le contó, de pie en la acera fuera del edificio que era suyo y que había sido comprometido sin su conocimiento. Y que todavía estaba en pie. Y Roman escuchó como siempre la había escuchado, completamente, con todo el peso de su atención, sin interrumpir. Y ella le habló de los calcetines de dinosaurio y la lista que había guardado de sus errores de estantería. Y el libro que había dejado en el escalón del rellano con cuidadosa precisión cuando estaba asustado. Porque era un niño que manejaba el miedo siendo cuidadoso con las cosas que amaba. Le contó sobre 9 años de la acumulación ordinaria de una persona. Todavía estaba hablando cuando el coche de Clara se detuvo en la acera. Chatty Owen salió primero. Se quedó en la acera bajo la luz de la calle y miró el edificio y los vehículos federales, y al hombre que estaba junto a su madre. E hizo lo que siempre hacía, que era asimilarlo todo sin comentarios inmediatos. Dejar que la información se asentara y luego decidir qué decir. Miró a Roman. «Está sangrando», dijo Owen, señalando el corte en el antebrazo de Roman con el tono directo e informativo que usaba para las cosas que quería reconocer sin dramatizar. «Soy consciente», dijo Roman. «Mamá tiene vendas en el baño de arriba. Las guarda en el segundo estante porque solía cogerlas cuando era pequeño y usarlas como decoración». Roman miró a Nora. Ella dijo, «Eso es correcto. También guarda las buenas escondidas en la cocina», continuó Owen. «¿Las que tienen almohadillas antiadherentes? Esas están encima del refrigerador. Cree que no sé de ellas, pero las conozco desde que tenía 7 años». Hizo una pausa. «¿Vas a subir?» La pregunta en la superficie era logística. Debajo de la superficie no lo era. Roman miró al niño. Realmente lo miró, con la total deliberación de alguien que toma una decisión sobre cómo mirar algo, en lugar de simplemente dejar que la mirada suceda. Y Owen le devolvió la mirada con esos ojos grises que habían sido los ojos de Roman en una cara diferente durante 9 años. Y el momento tuvo el peso particular de las cosas que son pequeñas por fuera y muy grandes por debajo. «Si te parece bien», dijo Roman, «a ti». Owen lo consideró. «Clara dijo que eres mi papá». El silencio se prolongó durante 2 segundos. «¡Clara!», dijo Nora. «Dijo que me iba a dar cuenta de todos modos, y que era mejor escucharlo directamente», dijo Owen con el tono de alguien que transmite una posición que encuentra razonable. «También dijo que era complicado, y que las cosas complicadas llevan tiempo, y que no tenía que sentir nada en particular al respecto en este momento». Miró a Roman. «Así que, no lo siento ahora, pero podría sentirlo más tarde». «Eso es justo», dijo Roman. «Está bien». Owen miró el edificio de nuevo. «¿Podemos subir?» «Hace frío». El piso de arriba estaba intacto. El rellano no. La sección colapsada se había llevado parte de la escalera inferior con ella, y necesitaría una reparación profesional antes de ser funcionalmente segura. Pero el piso superior, el apartamento que había sido su hogar durante 7 años, estaba intacto, de una manera que hacía que lo ordinario pareciera milagroso, lo cual no era solo física. Solo el edificio haciendo lo que los buenos edificios antiguos hacían. Owen encontró las vendas de la cocina sin ceremonia, y las llevó a la mesa donde Roman estaba sentado con la manga remangada. Y Nora limpió y vendó el corte con la competencia metódica de una mujer que había sido la única adulta en una emergencia médica durante 9 años. Y Owen se sentó frente a Roman en la mesa y observó el procedimiento con la evaluación franca de un niño que encontraba la mayoría de las cosas interesantes si se lo permitía. «¿Duele?», dijo Owen. «Sí», dijo Roman. «Mamá dice que es importante decir que sí cuando las cosas duelen en lugar de fingir que no». «Tu mamá tiene razón». Owen absorbió esto. «Tiene razón en la mayoría de las cosas. Se equivoca a veces con las estanterías». Hizo una pausa. «Y sobre el puff. Dijo que el morado era una mala idea y en realidad es perfecto». «Es un buen puff», dijo Nora, sin levantar la vista del vendaje. «Ya lo has dicho. Tengo derecho a cambiar de opinión cuando se me presenta suficiente evidencia». Owen sonrió.
Era la sonrisa de Roman, torcida, ligeramente retrasada, llegando como si hubiera tomado la ruta panorámica. Y Roman la vio, y Nora vio a Roman verla. Y presionó el último trozo de cinta médica y se recostó, y dejó que el momento fuera lo que era. En las semanas que siguieron, la forma de las cosas cambió. Los investigadores federales revisaron los registros del grupo Vail con la minuciosidad de personas que habían estado esperando el acceso y tenían la intención de usarlo por completo. Marcus Webb llegó a un acuerdo de cooperación a las 72 horas de su arresto, lo cual fue más rápido de lo que nadie había predicho y más lento de lo que Roman pensó que debería haber sido. Y la cooperación produjo nombres y documentos y registros financieros que expandieron la investigación en direcciones que ocuparían a los fiscales durante la mayor parte de 2 años. Silas Mercer no cooperó. Fue acusado de 43 cargos que abarcaban crimen organizado, extorsión, fraude electrónico y conspiración. Y se sentó durante los procedimientos preliminares con la quietud contenida y digna de un hombre que había tomado sus decisiones. Y no iba a gastar lo que quedaba de su dignidad relitigándolas. Sus abogados eran muy buenos y no importó porque la documentación era completa y los testigos eran creíbles. Y el hombre que había construido 12 años de un imperio paralelo sobre la premisa de que la única vulnerabilidad real de Roman Vail era el amor. Resultó haber tenido razón sobre la vulnerabilidad y catastróficamente equivocado sobre lo que le costaría. Roman pasó las 2 primeras semanas en declaraciones y luego en las oficinas de abogados que habían sido contratados exactamente para este tipo de complejidad estructural. Estuvo en Nueva York la mayor parte del tiempo. Volvía los fines de semana, el viaje de 6 horas que hacía sin conductor porque el viaje le daba un tiempo que las declaraciones no le daban. Y llegaba cada viernes por la noche con comida de un lugar de la ciudad que Nora había mencionado una vez, hacía años en un contexto que no había olvidado. Y Owen lo dejaba entrar, e informaba sobre los errores de estantería de la semana con la precisión sistemática de alguien que había decidido que esta era su contribución a lo que se estaba construyendo. Y Roman comía en la mesa tambaleante y escuchaba todo. La pata de la mesa tambaleante se arregló finalmente. Roman lo hizo él mismo un domingo por la tarde en marzo con un destornillador del cajón de los trastos de la cocina. Y un trozo de cuña de goma que encontró en el almacén de abajo. Le llevó 12 minutos. Owen supervisó y declaró el resultado estructuralmente adecuado, lo cual, viniendo de Owen, era un fuerte respaldo. Nora observó desde el umbral de la cocina y no dijo nada. Y sintió algo que todavía estaba aprendiendo a identificar después de 9 años de no permitirse deliberadamente sentirlo. La textura específica de algo ordinario siendo reparado por alguien que tenía la intención de estar allí para la reparación. El rellano de la escalera tardó más. Un contratista vino en febrero y negó con la cabeza ante la magnitud del daño. Y dio un plazo que Nora revisó al alza en un 30% basándose en la experiencia. Y la revisión resultó ser precisa. Y para abril, el rellano era sólido y las escaleras eran seguras. Y Owen dejó de tener que usar la escalera trasera para ir de un piso a otro, lo cual había estado haciendo sin quejarse desde enero. De la manera particular en que hacía las cosas que encontraba inconvenientes, a fondo y sin comentarios. El trabajo legítimo de desmantelamiento llevó más tiempo que el trabajo dramático. Roman pasó el primer año en salas con abogados y enlaces federales y oficiales de cumplimiento, trabajando a través de la estructura organizativa que había heredado y luego expandido, separando las partes que eran genuinamente funcionales de las partes que eran funcionales solo de la manera en que las empresas criminales son funcionales. Es decir, a un costo significativo para las personas en la parte inferior de la estructura que rara vez eligieron estar allí. Compensó a las familias, no simbólicamente, sino específicamente caso por caso, en cantidades determinadas por el daño en lugar de por lo que era cómodo. Costó más de lo que había estimado, y no revisó la estimación a la baja. Algunas personas no querían el dinero, y dirigió esos casos a su equipo legal y les dejó resolver lo que la persona realmente necesitaba. Algunas personas querían hablar con él directamente, y él también lo hizo, en salas que no eran cómodas y conversaciones que no eran cómodas. Y salía de esas salas cada vez pareciendo un hombre que había estado en ellas. Nora no le preguntó sobre las salas. Él se lo contó de todos modos algunas noches en el pequeño sofá sobre la librería, cuando Owen estaba dormido y el océano hacía su cosa constante afuera y la tienda estaba oscura debajo de ellos. Se lo contó sin adornarlo, sin la versión que lo hacía parecer mejor de lo que el material justificaba. Y ella escuchó de la manera en que escuchaba todo, completamente, sin llenar el silencio prematuramente, dejando que la cosa se dijera en su propia forma. No tenías que asumirlo, dijo ella una vez. La compensación, el trabajo de responsabilidad. Podrías haber argumentado que era heredado. Lo sé. ¿Por qué no lo hiciste? Él lo pensó. Realmente lo pensó de la manera que ella siempre había valorado en él. No interpretando el pensamiento, sino haciéndolo. Porque yo lo dirigí, dijo. Lo haya construido o no, yo lo dirigí y me beneficié de ello. Y la gente fue perjudicada por ello mientras yo lo dirigía. Eso no es responsabilidad heredada. Eso es mío. Ella lo miró por un momento. Owen me preguntó la semana pasada, dijo ella, ¿por qué tenemos la tienda? ¿Qué le dijiste?
Le dije que porque los libros son portales. Un instante. Hizo ese cartel cuando tenía 6 años. Nunca ha dejado de creer que es verdad. Hizo una pausa. Me preguntó si por eso vine aquí, si estaba tratando de ir a otro lugar. ¿Qué dijiste? Dije que sí. Sostuvo la mirada de Roman. Dije que estaba tratando de ir a un lugar seguro y que los libros eran lo que usaba para recordar. Que los lugares seguros existen, que alguien los construyó, que podían ser reconstruidos. Roman no dijo nada por un momento. Dijo que esa era la mejor razón para una tienda que había oído nunca. Nora dijo, tiene razón, normalmente la tiene. Es irritante. Pero lo dijo con la voz que usaba para Owen. Una voz que, bajo su superficie, estaba compuesta casi en su totalidad del amor particular que no se anuncia porque no lo necesita. Los billetes de tren fueron el descubrimiento de Roman. Un martes por la noche, a finales de la primavera, había estado reorganizando la estantería de almacenamiento en la oficina trasera a petición de Nora. Finalmente había decidido dejar de posponer la reorganización que había estado aplazando desde el otoño anterior. Y la novela había estado en la estantería, con el lomo hacia afuera, el título lo suficientemente desgastado como para tener que inclinarlo para leerlo. Una novela que reconoció, una de la que él mismo había tenido una copia una vez en un apartamento en el lado oeste, con un tocadiscos y libros con lomos blancos. La sacó de la estantería. Se abrió en una página cerca del final, de la manera en que los libros bien leídos se abren en los lugares donde se han dejado más tiempo. Y los billetes estaban allí, 2 de ellos, de 9 años de antigüedad. El papel suavizado en los pliegues, la impresión desvaída, pero legible. Una fecha de salida que había pasado en otra era. 2 nombres. Su nombre, el nombre de ella, su verdadero nombre, Evelyn, al que había renunciado y que él había tenido cuidado de no usar sin permiso, pero que estaba allí en el billete en la vieja impresión junto al suyo. Los dos yendo a algún lugar juntos en el futuro que no había sucedido. Se quedó en la oficina trasera de la librería durante mucho tiempo. Oyó a Nora entrar desde la tienda. La oyó detenerse en el umbral. Oyó cambiar la calidad de su silencio cuando vio lo que sostenía. No pude tirarlo, dijo ella. ¿El libro o los billetes? Ninguno. Una pausa. Ambos. Él se dio la vuelta. Ella estaba apoyada en el umbral con los brazos cruzados y el pelo suelto de la trenza que se había hecho esa mañana. Y parecía alguien que había sobrevivido a algo, y todavía estaba en proceso de determinar en qué la había convertido la supervivencia. Y parecía Evelyn y parecía Nora. Y era ambas personas simultáneamente de una manera que ahora entendía que no era una contradicción. Levantó los billetes. Ella los miró. «Podríamos ir», dijo él. «No ahora, pero podríamos ir». Ella guardó silencio por un momento. «Owen nunca ha estado en un tren», dijo ella. «Sé que tendría opiniones al respecto. Me lo imagino. Probablemente querría llevar al menos 4 libros para un viaje de cualquier duración. Llevaré una bolsa». Ella lo miró durante un largo momento, y lo que había en su rostro era demasiado complejo y demasiado ganado con esfuerzo para llamarlo simple felicidad. Pero estaba en las cercanías de la felicidad, al otro lado de todo lo que se había interpuesto entre ella y ella durante 9 años. La mentira, la pérdida, el largo y cuidadoso trabajo de construir una vida a partir de los pedazos de algo destruido. Y luego el trabajo más largo y más duro de dejar que la cosa reconstruida fuera tocada por otra persona sin prepararse para que se rompiera. Se apartó del marco de la puerta y cruzó la pequeña oficina y le quitó los billetes. Los miró una vez, luego los deslizó de nuevo en el libro y puso el libro en la estantería con el lomo hacia afuera. «Iremos cuando la escalera esté completamente terminada», dijo ella. «Ha estado terminada desde abril. Cuando Owen termine su lista de lectura actual. Eso podría ser nunca. Cuando haya hecho el inventario trimestral». Nora. Ella lo miró. «Ya no tenemos que huir», dijo él. La simplicidad de ello, la extraordinaria simplicidad de ello, aterrizando en la oficina trasera de la pequeña librería, sobre la cual habían pasado 9 años separados y varios meses no. Y ella lo sintió la verdad de ello moverse a través de ella, de la misma manera que el frío se había movido a través de ella en las peores noches. Pero diferente, cálido en lugar de frío, tranquilizador en lugar de inquietante. «Lo sé», dijo ella, lo decía en serio. Pudo notar por la forma en que algo en él se relajó, algo que había estado tenso durante los últimos 9 meses, de la manera de un hombre que había aprendido a no confiar en la relajación demasiado rápido, que él le creía. Pero Owen se enteró de los billetes esa noche porque Owen se enteraba de la mayoría de las cosas. Y lo sostuvo con cuidado y miró la impresión desvaída con la atención concentrada que prestaba a los objetos que reconocía como portadores de historias. «Estos son de antes de que yo naciera», dijo. «Sí», dijo Nora. «Iban a ir a algún lugar. Íbamos». Los miró a ambos. Los ojos grises se movieron de su madre a su padre y de vuelta con la evaluación que era enteramente suya. La particular cualidad de percepción que se había desarrollado en un niño criado por una mujer que nunca lo trató con condescendencia, rodeado de libros que nunca simplificaron en exceso. «Deberíamos ir», dijo. «Estamos planeando hacerlo», dijo Roman. «Pronto, cuando tu madre esté lista». Owen miró a Nora con un leve desafío.
El inventario está casi terminado, dijo ella. Mamá, dije casi. La miró durante un largo momento con la mandíbula de Roman y los ojos de Roman. Y la sonrisa torcida que era de ambos, y de ninguno, y enteramente suya. Y luego dejó los billetes con mucho cuidado sobre el mostrador y volvió a su libro, el que había estado leyendo desde la cena, que era su manera de indicar que el asunto estaba zanjado por lo que a él respectaba, y que los adultos podían ponerse al día cuando estuvieran listos. La tienda estaba silenciosa debajo de ellos. El océano hacía lo que siempre hacía, y los billetes de tren reposaban en el mostrador de la oficina trasera, sobre la pequeña librería en el tranquilo pueblo costero donde el destino había hecho un segundo intento. Y esta vez se le había permitido completarse. 2 nombres en papel, una partida que se había retrasado 9 años y una vida. Esperando ahora, no con urgencia, sino con la certeza paciente de algo que siempre había sabido que finalmente sería utilizado. No necesitaban huir. Ya estaban exactamente donde siempre debieron estar. Y esta vez lo sabían.